esta increíble charla y bueno, contar con la asistencia del doctor Fidel Sobrino. Él definitivamente es un crack de la neurología. Muchos de nosotros hemos llegado a tener clases con él y que afortunadamente pues aceptó en brindarnos este encuentro académico tan importante en el cual vamos a hablar de la migraña y el estado migrañoso. Muy importante que pues tengamos estas enfermedades tan frecuentes en nuestra mente. Vamos a estar al lado de un experto sobre este tema y definitivamente va a ser algo muy nutritivo para muchos de nosotros. Entonces, doctor, muchísimas gracias ahí por aceptar nuestra invitación y bueno, entonces cuando quieras podemos empezar. Buenas noches a todos, muchas gracias al grupo Neurobús por la invitación, específicamente o especialmente a Juan Francisco y a Valeria León, nuestra futura residente dentro de muy poco, esperamos todos. Por la invitación, es un gusto para mí estar acá y sobre todo hablar de un tema pues, que me apasiona muchísimo, así como les apasiona a ustedes la neurología o las neurociencias, para ser más exactos. Bien, vamos a hablar entonces de migraña y estado migrañoso. Vamos entonces a comenzar. Estas son las dos instituciones donde yo trabajo, el Hospital Occidente de Kennedy y la Universidad de La Sabana, que son tal vez para algunos antagónicas desde el punto de vista geográfico, aunque eso sí es claro, es antagónico geográficamente, y desde el punto de vista económico, pero que tienen la misma filosofía, que es hacer las cosas bien, o por lo menos intentarlo buscando siempre el bienestar de nuestros pacientes. Bien, ¿cuáles son los objetivos entonces de esta conferencia? Después de que hablé con Valeria y con Juan Francisco sobre qué específicamente íbamos a tomar o qué puntos íbamos a tomar. Me voy a centrar entonces en dos autores españoles bien interesantes. Fernando Savater, que seguramente algunos de ustedes lo conocen, es un filósofo educador español, quien dice que tal vez el reto central de la educación en estos momentos es poder captar la atención del alumno, poder que ustedes se puedan concentrar en esta hora larguita que vamos a hablar de dolor de cabeza y específicamente de migraña. Y quiero, obviamente, generar lo que dice aquí Santiago Ramón y Cajal, el Nobel de Medicina español, que con estos temas, específicamente con el tema de la migraña, sacudir enérgicamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas y hacerlas vibrar con lo nuevo, infundirles nobles y elevadas inquietudes. Básicamente, entonces, son los objetivos de esta charla. Primero, poder centrar su atención y segundo, infundirles nobles y elevadas inquietudes en una patología absolutamente apasionante, frecuente, incapacitante y costosa. La literatura, como lo veremos más adelante, está intrincada directamente con la medicina y específicamente con la neurología. Anton Chekhov, que para algunos de ustedes debe ser conocido, era un dramaturgo y escritor ruso, pero además era médico. Y Anton Chekhov decía que si uno quiere ser universal debe hablar de su pueblo, de su aldea. Yo les voy a hablar de mi pueblo académico, de mi aldea académica, que es la localidad de Kennedy. Esta localidad para muchos es la segunda ciudad del país, como quiera que tenemos más habitantes que Cali, Medellín y Barranquilla, sin contar los municipios anexos. Aproximadamente 4,5 millones de personas. Y somos el único hospital de tercer nivel en esa localidad. Luego, todos los casos neurológicos importantes o graves o serios que se presenten en esta localidad sí o sí llegan al hospital, independiente que sean de régimen subsidiado o régimen contributivo. En nuestra población además tenemos un 10% de población de desplazamiento forzado en una guerra que no hemos querido declarar y que sí existe y que sabemos que nuestros campos están desolados. Colombia es el país del mundo que más desplazamiento forzado tiene o más desplazados tiene a nivel mundial, es decir, tenemos una tasa de desplazamiento amplísima y nosotros, de desplazamiento forzado, quiero decir. Y nosotros vemos muchísimos pacientes, el 10% de nuestra población es población desplazada y aparte de eso analfabeta en un porcentaje muy grande, casi el 18%. Luego estamos viendo gente con unas condiciones muy tristes y muy difíciles. Si ustedes quieren adicionalmente a esto mirar, tenemos además población migrante, que es los hermanos venezolanos que han sido golpeados por todo lo que les está pasando, entonces muchos llegan a unas condiciones muy difíciles también. Es una población que está además inmersa en nuestra localidad. Luego es una situación muy compleja de migración, de desplazamiento forzado, de situaciones económicas muy complejas que hacen que esta población de este hospital sea tan especial y tan diferente.
Ahora, si ustedes miran el panorama no solamente donde estamos, sino que en dónde trabajamos, que es un hospital público, ya sabemos que el problema de lo público es que los ciudadanos piensan que es gratis y los políticos piensan que es de ellos, que esto hace que la cosa sea muy compleja. Y no todo funcionario público es deshonesto, pero todo deshonesto ha sido o aspira a ser funcionario público. Esto va poniendo un poco más difícil la situación. Y si le ponemos la cereza al postre, que la burocracia es el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil, pues estamos en un sitio bastante complejo para trabajar. Dos posibilidades. O nos dejamos llevar por el tsunami propio de la inercia y la herencia sin hacer nada, o simplemente cambiamos el paradigma de lo que tenemos que hacer como médicos y es lo que hemos hecho. ¿Y cómo lo hicimos? Creando un centro de excelencia en neurología, que no es otra cosa diferente que ver la neurología como una herramienta transformadora de vida. Es lo que hacemos. ¿Y qué hicimos? Creamos los centros de excelencia con unas consultas especializadas en cada uno de los temas más importantes o por lo menos más frecuentes de la neurología. Un centro de excelencia en epilepsia, en dolor craneofacial, que es el que yo coordino, y que además tenemos una cantidad de pacientes inmensos, con algunas cosas les mostraré en esta presentación. Un centro excelente en trastornos del movimiento, es la consulta de Parkinson más grande que se tiene en el país, la tenemos nosotros en el hospital, y de distonías. Un centro de excelencia en neurovascular, tenemos un centro para hacer trombolisis, tenemos la misma cantidad de trombolisis, por lo menos de códigos de ACV, que algunas clínicas de Bogotá privadas, como la Santa Fe, o como Valle del Lili, o como la Fundación Cardioinfantil. De hecho, nos dieron un premio a nivel internacional como el hospital del estado que más trombolisis hace en Colombia. Entonces, para que ustedes se lleven una idea de lo que estamos teniendo y lo que venimos trabajando. Un centro de excelencia en envejecimiento, tenemos un grupo grande de 2 neurólogos expertos en la patología, específicamente en Alzheimer y demencia, y estamos haciendo muchísima campaña y mucho trabajo sobre estos pacientes, no solamente los que van al hospital, sino tratando de buscarlos para que nos lleguen a la consulta, no solamente quedar, porque se quedan muchos en las casas, enfermedades desmilizantes, enfermedades raras, y neuroinfectología con todo lo que les acabo de mencionar, con desplazamiento forzado, con migrantes, etcétera, que hace que tengamos una patología variopinto. De hecho, muchachos, es el servicio de neurología más grande del país. Tenemos en promedio entre 45 y 60 pacientes hospitalizados de neurología diarios. Adicionalmente a esto, somos servicio, no dependemos de otra especialidad como medicina interna, etcétera, sino somos un servicio independiente, un servicio de neurología como tal. Viendo la neurología, como les digo, como una herramienta transformadora de vida. Esto que les acabo de mencionar, pues lo hemos presentado muchas veces en su red suroccidente, en todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, y la Presidencia de la República, el Departamento de la Función Pública, la Comisión Nacional de Función Pública, que es la que tiene que ver con todos los estamentos del Estado, hicieron o programaron un premio que se llama el Premio de Alta Gerencia sobre una experiencia exitosa. ¿Qué es una experiencia exitosa? Se entiende por experiencia exitosa toda práctica que crea, aplica o adapta nuevos conocimientos en la gestión institucional, generando beneficios a los ciudadanos o a la propia gestión interna de la entidad y que por sus excelentes resultados es considerada como modelo a seguir por otras entidades. Esto son todas las entidades del Estado, obviamente hay categorías de salud. Nosotros hemos sido nominados como experiencia exitosa al Hospital de Kennedy, nuestro centro, no el hospital, sino el Centro de Excelencia en Neurología, 2 años consecutivos cuando se dio el premio, como mejor experiencia exitosa en médica, y sobre todo enfocada en la neurología. Así que lo que les digo, uno puede, no, bajo 2 paradigmas, no siempre pensar que lo privado es mejor que lo público, y 2, que los cambios en la vida, lo más importante no son los tecnológicos, sino los mentales. Entonces, están abiertas todas las puertas para ustedes que son neuroaficionados en este Centro de Excelencia en Neurología para hacer sus rotaciones prácticas y clínicas, porque allá lo que tenemos son pacientes y ustedes van a ver muchísima patología que tal vez no se ve en ningún otro lado por las mismas condiciones de los pacientes que les cuento. Bien, hago esta introducción porque, como decía Chekhov, hay que ser universal y hay que hablar un poquito de lo que tenemos nosotros. No es solamente que estamos en el suroccidente, muchas veces maltratados desde el punto de vista, a veces por los mismos colegas, pero la idea es esencial que ustedes sepan que existe este Centro de Excelencia en Neurología, que aparte de eso, tenemos para ofrecerles y para brindarles. Vamos a hablar entonces de la migraña, una introducción y generalidades. Vamos a clasificar el dolor de cabeza, hablaremos de epidemiología y fisiopatología, algunas cosas muy puntuales de tratamiento, nuevas terapias y daremos unas conclusiones específicas. Como ya seguramente este es el mes de migraña o del dolor de cabeza, perdón, para el grupo de ustedes, pues seguramente ya han hablado sobre la clasificación internacional de las cefaleas, que tiene 3 bloques importantes: las cefaleas primarias,
las cefaleas secundarias y las neuralgias craneales. Esto es lo más importante en la clasificación. Lo más relevante en un dolor de cabeza es mirar si el paciente tiene o no signos de alarma, es decir, que haya algún hallazgo que me haga pensar a mí que este paciente no es una cefalea primaria, sino que tiene una cefalea secundaria y que esa cefalea pudiese eventualmente poner en riesgo su vida. Eso a veces se lee muy fácil o se oye muy fácil, pero a veces es un poco complicado, porque hay cefaleas que son absolutamente catastróficas y que si no actuamos a tiempo podemos tener unas dificultades bastante serias en estos pacientes. Así que cuando tenemos un paciente con cefalea que no conocemos o que estamos en urgencia, pues caminamos en unos sitios bastante complejos y en unas líneas muy delgadas donde podemos fácilmente entrar en algún problema y alguna dificultad. Por eso es importante, ya me imagino que ustedes en el enfoque de la cefalea en urgencias lo hablaron, los signos de alarma en dolor de cabeza. Esta diapositiva es fundamental para entender qué paciente, por ejemplo, tendría yo que estudiar u hospitalizar para que no se me vaya a pasar una cefalea secundaria, esas que tienen problema difícil para el pronóstico del paciente. Y les digo, yo hago parte de la Asociación Colombiana de Neurología y hago también parte del como un brazo legal que tiene la asociación cuando hay algún tipo de demandas, etcétera, y me ha tocado muchísimas veces ir a mirar como perito las historias clínicas de muchos colegas, no necesariamente neurólogos, donde definitivamente algunos pacientes con cefalea se les pasó algún signo de alarma y no lo tuvieron en cuenta y ahí están metidos en una dificultad seria médico-legal muy compleja, inclusive penal, con de sus resultados muchas veces catastrófico para los pacientes. Así que esta diapositiva, si la pudieran tener ustedes, es clave para que no se les vaya a pasar un signo de alarma. Es el 12 SNURP10, anteriormente se llamaba SNURP4, arrancaron así, ahora vamos en el 12 SNURP10. La primera S son signos y síntomas sistémicos, no me voy a tener en esto porque ya ustedes hablaron seguramente de esto. Y la segunda S son riesgos secundarios, historia de malignidad, falla renal crónica, corticoterapia, cualquier inmunosupresión. Cualquier hallazgo neurológico al examen, la cefalea en estallido, aquella cefalea que al minuto es 10/10. La edad cada vez hemos venido bajando, 65, 60, 55, estamos en 50 años. Es muy poco probable, o mejor, es poco probable que una cefalea secundaria debute después de los 50 años. Probablemente sean una cefalea primaria, perdón, debute después de los 50 años, probablemente son cefaleas secundarias. Así que un signo de alarma, y en nuestra casuística, como vemos tantas cefaleas secundarias en el hospital, esto es un signo de alarma muy importante. Más de 50 años y una cefalea sin antecedentes, usualmente es secundaria y tiene un riesgo bastante importante. Y en menores de 10 años, como lo veremos ahorita en epidemiología, pues es raro que la migraña se presente como tal, fenotípicamente, pero sabemos, y está muy claro, que muchos pacientes, como la migraña es una enfermedad genética, tienen fenómeno de anticipación, es decir, que a medida que pasan las generaciones, se va presentando la migraña de forma más temprana, en un cuadro absolutamente florido de migraña como tal. Entonces, lo que sí vemos en menores de 10 años son equivalentes migrañosos. ¿Y cómo son esos equivalentes migrañosos? Es el niño que siempre se vomita o se marea en el carro, cada vez que va en el carro o se vomita o se marea, o aparecen fenómenos vertiginosos paroxísticos que ningún tipo de etiología, los ve el otorrino, no le encuentran ninguna causa. Aparece además un dolor abdominal recurrente y crónico, son las migrañas abdominales, que son también muy frecuentes en nuestro medio, sobre todo en niños entre 5 y 7 años. Los ve el pediatra, los ve el cirujano, no le encuentra absolutamente nada. Y hay una que vemos con mucha frecuencia, porque nosotros no siempre tenemos el advenimiento de neuropediatras en el hospital para nuestros pacientes, es el dolor en las piernas. Son niños que se quejan o adolescentes inclusive, que se quejan de dolor en las piernas. Eh, los ve el ortopedista, los ve el pediatra, se aducen específicamente al crecimiento y son simplemente equivalentes migrañosos. Obviamente hay que descartar que nos tengan otras cosas, pero si todo ha salido normal, preguntar si los padres son o no migrañosos y seguramente ahí vamos a encontrar un factor importante. Y la feria del aspecto que ustedes ven ahí, esencialmente los cambios en el patrón de la cefalea, que sea progresiva, cambios en la postura, que se precipite con maniobras de Valsalva, que tenga papiledema, que eso es más un hallazgo neurológico, y el puerperio en el embarazo, que están en amarillo, hablaré un poco de ello más adelante, patologías oculares como el glaucoma, patologías inmunes, la cefalea post-trauma y el uso excesivo de analgésicos. Esto es esencial. Si ustedes se saben esto, saben enfocar un dolor de cabeza primario y secundario y no se les va a pasar un caso de esto bien difícil, o por lo menos será muy difícil que se les vaya a pasar. Así que en cefalea lo que tenemos que siempre descartar es una cefalea secundaria. ¿Y cómo? Con los signos de alarma que ya acabamos de mencionar. Pero para tranquilidad de muchos, de 10 cefaleas que yo vea, 9 son primarias y una es secundaria. O sea que sí es cierto que tenemos que estar muy pendientes de los signos de alarma,
Por fortuna no son las cefaleas más frecuentes, sin embargo no sabemos cuál cefalea secundaria nos va a tocar y tenemos que ser muy acuciosos y muy precisos en las historias clínicas. Ya parados en el terreno de las cefaleas primarias, entonces dos valores fundamentales, más de 4 horas y más de 15 días. Hablamos de más de 4 horas, una cefalea de larga duración, y más de 15 días hablamos de una cefalea crónica. Lo que sea menor de 15 días se llaman cefaleas episódicas, los que sean menores de 4 horas son cefaleas de corta duración. Así que tenemos una cefalea primaria, ya descartamos los signos de alarma y tenemos dos valores fundamentales, 4 horas y 15 días. Entremos entonces ya en materia de lo que tiene que ver con migraña. Y tenemos que hablar siempre de la historia. La migraña va unida a la historia. Si no entendemos esto, no entendemos la importancia que tiene la misma. Para muchos, este ha sido o fue, según la mitología, el dios más importante. Era Zeus. Zeus, el padre de todos los dioses del Olimpo, tenía muchas cosas positivas y otras negativas, y adicionalmente sufría unos dolores de cabeza tremendos. Cuando tenía dolor de cabeza, el Olimpo temblaba de forma importante porque pues todo el mundo estaba súper angustiado, todas las ninfas, todos los diferentes dioses, todos los personajes del Olimpo con la migraña son los dolores de cabeza de Zeus. Desesperados por esto, buscan a Vulcano, que era más o menos el neurólogo de la época, y le dicen que por favor los ayude, que están desesperados con esa cefalea de Zeus. En un descuido de Zeus, Vulcano hace su acción y le mete un hachazo en la cabeza, y de ese hachazo sale Atenea, que es la diosa de la sabiduría. Esto tiene una connotación súper importante mitológica porque después de un ataque de migraña el cerebro prácticamente se formatea después de ese hachazo farmacológico que hacemos, ¿no? Y ese tipo de circunstancias farmacológicas, y el cerebro se formatea o se resetea de una forma interesante y termina además el paciente generando una cantidad de factores muy importantes y muy interesantes desde el punto de vista académico, social, laboral, etcétera. Si nos vamos un poco más hacia adelante, vemos que los egipcios también tenían en sus códices, en sus libros de medicina, tenían muchísimas, de los códigos que tenían, muchísimos tratados sobre medicina. Aquí tenemos lo esencial que hacían, era colocarse cocodrilos de cerámica. La cerámica obviamente es fría. El frío, saben ustedes que mejora el dolor de cabeza. Muchos de nosotros nos colocamos hielo o algo frío, y muchas de nuestras abuelas se colocaban diferentes elementos o alimentos, ¿no? Papa, etcétera, o cosas frías para mejorar el dolor. Y un lienzo que ustedes ven ahí, ese lienzo que lo que hace básicamente es amarrar la cabeza haciendo presión sobre la arteria temporal superficial, que es lo que todavía muchas veces se hace cuando hay un dolor de cabeza muy fuerte, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias, pues mejoraban el dolor de cabeza. Y se invocaba al dios Horus, que mejoraba el dolor de cabeza. Horus era un dios que tenía la cabeza de halcón. Era como desesperados para cambiar la cabeza de una u otra forma. Eso estaba, para los egipcios era algo que se invocaba relativamente frecuente. Y para los mayas era esencialmente el sol en sus códices uno de los factores precipitantes del dolor de cabeza. De hecho, en lo que se ha encontrado, lo poco que se ha encontrado de la cultura maya, el aloe vera que ustedes saben que se saca del maguey, de esas pencas que utilizaban también los aztecas, colocaban esa parte, es como esa especie de gel para colocarse en la cabeza y evitar quemarse por el sol y generar el dolor de cabeza propio de los pacientes con migraña. Luego, definitivamente, la migraña no es algo nuevo, es algo que ha estado a través de la historia. Y a través de la historia con personajes migrañosos muy importantes o muy, muy relevantes para la humanidad, como el apóstol San Pablo, Federico Nietzsche, Federico Chopin, Sigmund Freud, Virginia Woolf, Carlos Marx. Definitivamente son cerebros diferentes. Uno le dice a los pacientes usualmente, la migraña solamente le da a los inteligentes, no quiere decir que los que no sean inteligentes no tengan, los que sean inteligentes y no tengan migraña no lo sean. Simplemente es que hay un cerebro diferente, ni mejor ni peor, sino diferente. Y diferente que después de un ataque de dolor de cabeza, pues ese hachazo farmacológico simplemente circunstancial, donde la diosa de la sabiduría aparece una forma de resetear ese cerebro que genera una cantidad de factores interesantes. Interesantes tanto también como en el arte. Tenemos dos personajes bien interesantes también. Tenemos el cubismo de Picasso, el surrealismo de Dalí. Tenemos además cuadros característicos de otro migrañoso que era Kandinsky o de Miró. Son pintores, uno no puede patologizar el arte, pero sí son cerebros diferentes, cerebros migrañosos que han aportado muchísimo a través de la historia. No cualquiera tiene migraña y no es tan fácil poder manejar este tipo de circunstancias. Y la literatura no es ajena también a los fenómenos migrañosos. ¿Qué más clásico que la literatura de Lewis Carroll o los libros de Lewis Carroll, específicamente Alicia en el País de las Maravillas, las visoamatomorfias en migrañas, ver las cosas más grandes o más pequeñas, propias de los pacientes en la adolescencia?
y que definitivamente Lewis Carroll describía lo que le pasaba cuando era joven, cuando estaba pequeño, que tenía esas migrañas terribles donde hacía esos fenómenos disomatomórficos importantes y característicos propios de la migraña. Pero si no es un poquito más allá, Oliver Sacks también migrañoso consumado y además un excelente neurólogo. Tuve la posibilidad de conocerlo en un congreso de la Academia Americana de Neurología hace ya algunos años. Él murió en 2015 y sus charlas usualmente eran charlas centrales de los congresos de la Academia Americana de Neurología. Y uno de sus libros sobre migraña, que si alguno de ustedes lo quiere leer algún día, pues nos muestra muchas de estas cosas que les estoy mencionando sobre la historia y sobre cómo la humanidad ha venido avanzando o ha venido presentándose con este dolor de cabeza. Este artículo que ustedes ven aquí, publicado en Cefalalgia también hace ya algunos años, nos habla un poco sobre esa relación de Oliver Sacks con la migraña, sobre lo que tenían en sus libros, pero aparte de eso, sobre sus propias migrañas en las que están descritas. Bien interesante además cómo un neurólogo que además se intrinca en la literatura también nos permite ver un poco más allá ese fenómeno neurológico desde la literatura misma y desde la migraña como parte esencial. Y esto me sirve para ambientar un poco lo que se ha venido trabajando en España hace un tiempo sobre la relación de la literatura y la neurología y por qué es importante incluir la literatura en un currículum de neurología. Nosotros en nuestro hospital lo tenemos y lo hacemos como parte esencial de la formación del neurólogo. Hacemos unas jornadas literarias siempre a final de año, pero también estamos muy metidos en lo que tiene que ver el fenómeno literario con la neurología. ¿Y por qué es importante tener entonces inmersa la neurología en un currículum de neurología? Por todo eso que les acabo de mencionar, histórico, además literario y antropológico y artístico, porque la literatura inmersa en la neurología aborda diferentes perspectivas de la condición humana propio a lo que está escrito, lo que está en los libros. Ya les decía que Anton Chekhov en su libro Pabellón 6, por ejemplo, habla perfectamente sobre lo que ocurre en una enfermedad cerebrovascular y no hay que irse muy lejos para poder entender esa parte. En otros libros, por ejemplo, como el de Camilo José Cela, en la familia de Pascual Duarte se describe perfectamente un caso de rabia con compromiso neurológico y así infinidades de posibilidades. Algún día podemos hablar, si ustedes quieren, sobre la literatura en la neurología, de lo cual hemos hablado ríos de veces en los congresos nacionales de neurología, de residentes de neurología, suelen invitarme para hablar de estos temas porque creo que es importante tenerlo y poderlo meter, hacer parte de un currículum de neurología. Yo creo que de medicina también. Es esencial la literatura. Produce empatía que mejora la relación médico-paciente. Aparte de eso, aporta la vivencia de la enfermedad sobre aspectos que en ocasiones no son atendidos por la ciencia y sobre todo contribuye a erradicar el estigma social que tienen los pacientes neurológicos. No solamente la neurofobia, como dice el eslogan de ustedes, sino que el paciente neurológico también suele ser estigmatizado con un rótulo de que no se puede hacer nada, de que los pacientes de neurología no se mejoran, etcétera, etcétera. La literatura nos ayuda un poco a entender, o por lo menos a mitigar y a cambiar ese estigma tan difícil que tienen los pacientes neurológicos. Bien, metidos ya entonces en el panorama neurológico, vamos a hablar dos cosas muy puntuales sobre la carga por enfermedad. Si miramos la carga por enfermedad neurológica, la enfermedad cerebrovascular se lleva la mitad de la torta, pero acuérdense que la enfermedad cerebrovascular es un epifenómeno de factores de riesgo no controlados como la lipidemia, la diabetes o la hipertensión, pero la patología neurológica per se esencial es la migraña por encima de las demás, neurológica como tal. Si ustedes ven acá es un 13%, pero aquí aparece otra cefalea que es la cefalea por uso excesivo de analgésicos, que usualmente son migrañas, que nos da otro 3%, casi un 4%, ahí estaríamos en un 17%. Y aparece la cefalea tipo tensión, casi con un 1% más, que cuando la migraña se cronifica, y lo mencionaré más adelante, los síntomas suelen parecerse a una cefalea tipo tensión, porque los síntomas cardinales de la migraña, como la náusea, la fotofobia, etcétera, van desapareciendo para convertirse en un dolor de cabeza constante y permanente, donde es difícil poder diferenciar entre una y otra cuando hayamos descartado los signos de alarma. Luego, esto casi nos lleva a un 20%, la mitad de lo que es enfermedad cerebrovascular, muy por encima de las otras patologías neurológicas que ustedes ven ahí. Si miramos la carga por enfermedad, años vividos con discapacidad y años de vida perdidos por la discapacidad, la migraña sigue siendo la segunda causa mundial de discapacidad y la primera entre las mujeres jóvenes. Y lo mismo ocurre con los años perdidos por discapacidad por la enfermedad. O sea que esto definitivamente es un problema de salud pública importante, interesante, que tenemos que mirarlo. Si miramos las generalidades entonces, para que ustedes se lleven una idea de lo que estamos hablando, la migraña es la tercera patología más frecuente del mundo. De todas las enfermedades que ustedes se imaginen, la migraña es la tercera. Una de cada 10 personas sufre o sufrimos de migraña en el mundo. Hay aproximadamente 20 millones de ataques de migraña diarios y hay subregistro con seguridad.
La primera causa es discapacidad menores de 50 años, como ya les mencioné, y tenemos más o menos unos 38 millones de personas en los Estados Unidos y 1 billón de personas en el mundo con migraña. Por eso les decía al comienzo que esta es una enfermedad muy atractiva, apasionante, pero es incapacitante, frecuente y costosa. Si miramos entonces lo que les decía, 1 billón de personas en el mundo, aproximadamente el 12% de la población mundial sufre de migraña o sufrimos de migraña. 1 de cada 5 mujeres, 1 de cada 16 hombres, y en 1 de cada 4 hogares hay una persona con migraña y 1 de cada 11 niños. Esto es de verdad un problema de salud pública, como les decía, y que poco o nada se hace al respecto de esto. Y si miramos el impacto laboral de la migraña, sin entrar en tantos datos, simplemente decirles que 1/4 parte de los pacientes perdió su empleo por migraña, la mitad no ha tenido dificultades laborales por la misma, y aproximadamente 1/3 parte de los pacientes no han podido ascender en sus trabajos por la migraña. Y cuando las personas consultan por el dolor de cabeza, el 63% que tendrían que decirle a su empleador que tiene migraña solamente lo hace un poquito más de la mitad, el 63%, y solamente menos del 20% de las personas reciben apoyo por su dolor de cabeza. La gente no lo dice por eso. Entonces existen dos fenómenos importantes en migraña. Uno que se llama el presencialismo. La gente va para que no, para que no lo vayan a sancionar, para que no lo vayan a fregar, para que no lo vayan a perder su empleo, pero definitivamente la parte productiva o cognitiva está bien alterada y bien golpeada, así que está ahí para que no, para hacer bulto, por decirlo de una forma gráfica, pero cognitivamente está bastante comprometido y no puede funcionar. 113 millones de días laborales perdidos en los Estados Unidos al año por la migraña. Luego, esto es una enfermedad que impacta de forma importante. Y este atlas español nos muestra un panorama muy desolador también, que no es nada diferente a lo que vemos nosotros. El retraso diagnóstico, más o menos de 6,4 años para las personas con migraña episódica y 7 años para las personas con migraña crónica. Acuérdense, 15 días o más de dolor al mes es crónico, no es que yo tenga mi dolor de cabeza desde chiquito, porque la migraña es una enfermedad genética y aparece obviamente en la adolescencia, sino que tenga la cronicidad en los últimos 3 meses. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenga más de 15 días de dolor al mes en los últimos 3 meses. Si yo tengo eso, tengo una migraña crónica. Pues bien, para que le digan al paciente, usted tiene esto y estas características son estas, se demora 7 años para una migraña crónica y 6,4 años para una migraña episódica. O sea que eso en España. Yo no creo que aquí seamos diferentes, tal vez estemos un poco peor. Pero tal vez lo más difícil acá está, es que así le digan, no que el paciente sienta que tiene migraña, porque eso se lo dicen de la farmacia a uno mismo, o la televisión, pero que yo ya he sido visto por alguien que me diga, usted tiene migraña por estas características y vamos a iniciar un tratamiento para que se mejore su dolor de cabeza, 6 y 7 años. Pero el común denominador de las dos es que la información es insuficiente, o sea que no sabemos lo que tiene, le vamos a dar una medicación que no sabemos para qué sirve, para fines prácticos, o sea que el panorama es bastante sombrío y desolador. Así que los pacientes con migraña presentan una menor calidad de vida porque tienen una frecuencia de las cefaleas mucho mayor, la intensidad de las cefaleas es bastante fuerte, hay una cantidad de síntomas que los acompañan y la duración es variable de estos síntomas. Acuérdense siempre que en migraña miramos un panorama de 3 pilares fundamentales, esencialmente la frecuencia, la intensidad y la duración del dolor. Entonces, todas esas nos hacen que este dolor de cabeza sea mucho más complejo y que tengan una peor calidad de vida de los pacientes. Pero ¿qué hacer con estos datos? Esencialmente, pues la verdad es que no pasa nada, porque uno habla de esto en todos lados y pocas políticas públicas se hacen para cambiar el panorama. ¿Qué nos dijo el Atlas de la Organización Mundial de la Salud del año 2011? Ya 10 años tiene esto y esto seguramente será mucho peor ahorita. ¿Quiénes tratan el dolor de cabeza en el mundo? Pues el 50% de los pacientes se automedican y esto es América, que no es la realidad. América, hablamos de Canadá y Estados Unidos, que no somos nosotros tal vez estamos acá a nivel mundial. El 28%, tal vez el 20%, lo ven los médicos de cuidado primario, ya lo explicaré. 10% los neurólogos y 10% que compartimos con los médicos de medicina alternativa. O sea que nosotros no somos los que vemos el dolor de cabeza, lo ven otras especialidades. ¿Qué especialidades? Pues lo ven esencialmente los médicos generales, los pediatras, los ginecólogos, los internistas y los médicos de familia. Y tal vez pondría yo aquí en este grupo a los oftalmólogos. Ellos son los que ven el dolor de cabeza. Ahora, que lo vean bien es otra cosa, pero son los que ven los pacientes usualmente con dolor de cabeza. Solamente el 10% lo vemos los neurólogos y tristemente un 4% los que trabajamos en dolor de cabeza. Pero es que no podría ser de otra forma, porque ¿cómo vemos 1 billón de personas? Es imposible. 38 millones en los Estados Unidos solamente vistos por neurólogos, no. Entonces hay unos pacientes que tendrían que ver sí o sí los médicos de atención primaria. Médicos de atención primaria que poco o nada saben de dolor de cabeza. Ya lo mencionaré más adelante.
¿Y por qué? Por esto, ¿qué tanto se enseña dolor de cabeza? Pues muy poco. Esto en Estados Unidos y Canadá, que no es la realidad. 25 horas, aún en programas de posgrado, siendo la patología neurológica más importante, siendo, como les decía, por carga de enfermedad, la tercera patología más frecuente del mundo y la primera causa en mujeres de discapacidad. Aparte de eso, todo lo que les he mencionado en cifras no las voy a repetir. Y nos vamos para este bloque, que es más lo que es a nivel mundial. 10 horas en posgrado y 4 horas en pregrado. En posgrados tenemos 11 programas de posgrado en Colombia y solamente se enseña cefalea como competencia en neurólogo en 2. En el CES de Medellín y nosotros aquí en la Sabana. No hay más. Los demás ven cefalea, claro, las ven, pero no como una competencia como tal, como rotaciones específicas de dolor de cabeza. Eso no hay en los programas nuestros. Y en pregrado, pues ni hablar. A veces ni dan clases, o a veces una sola clase, a veces un caso clínico, pero no se le da la importancia al dolor de cabeza. Por esto esos escenarios son esenciales y fundamentales para poder entender un poco de qué se trata y enseñar el dolor de cabeza. Pero aquellos que tienen la suerte de que puedan consultar y que los vean o que se automedican o que ya están cansados, y los ve el médico de cuidado primario, 28% de esos pacientes, o 20% si somos más precisos en el mundo, 70% son diagnosticados, ya vimos que se demora entre 6 y 7 años para ser diagnosticados, 80% reciben tratamiento, solamente la mitad continúan en controles, y tristemente vean ustedes, solamente el 14%, menos del 20% tienen buenos resultados. No podría ser peor el panorama para la migraña, y por eso hay que tanto charlatán hablando del dolor de cabeza, por eso la gente se automedica, por eso van a medicinas no tradicionales, por eso no consultan, etcétera, porque están aburridos, que no les respondan sus inquietudes y que no mejoren de su dolor de cabeza. Pero entonces veamos un poco el panorama más allá sobre los residentes de neurología. O sea, ¿les interesa a los residentes de neurología la cefalea? O sea, ustedes que son neuroaficionados seguramente sí, y por lo que decía Cajal, vamos a mover esas neuronas y abrir una cantidad de inquietudes sobre el dolor de cabeza, de trabajos, etcétera, creo que haya que hacer. Pero eso no es la realidad usual. Pero en los que se metieron a hacer residencia en neurología, ¿les interesa la cefalea? Vean ustedes el panorama. De 426 residentes que había en España en ese momento, solamente contestaron la encuesta 53. Es decir, ¿qué tanto les interesará? Que ni siquiera la mitad de los residentes contestaron la encuesta. Pero los que decidieron contestarla, 85% dicen que la cefalea es infravalorada. Ya creo que ustedes el panorama se lo he mostrado, ya lo saben que es así. 52% no rota una consulta especial. Aquí solamente hay 2 programas que tienen cefalea. 36% solamente saben infiltrar terapias nuevas, toxina botulínica, lo que hacemos en los centros de excelencia de cefalea. Y el 40%, siendo residentes de neurología en España, no han recibido ninguna formación en dolor de cabeza. ¿Qué nos toca hacer, muchachos? Pues educar. Y este espacio, por eso me dediqué un poco a hablarles esta primera parte de la charla, más allá de meterme a hablarles de migraña, etcétera, que lo vamos a hacer, es para que entiendan ustedes la dimensión de lo que se trata esto. Espacios como esto, que puede llegar uno a tantas personas, gente que tiene una capacidad cognitiva buenísima como son ustedes, pues nos permite a nosotros llegar con un mensaje claro sobre que hay que educar en dolor de cabeza. Tenemos que, de las formas que sean, escenarios que haya, poder enseñar dolor de cabeza para poder así mejorar el pronóstico de los pacientes y cambiar este panorama de esta enfermedad tan estigmatizada, tan interesante, tan frecuente, pero tan maltratada. Y bueno, eso me sirve a mí de esencia para mencionar esto. La migraña es maltratada o maltratada, ¿cierto? Maltratada porque no la sabemos manejar y maltratada porque siempre termina siendo, además, desde el punto de vista clínico, bastante relegado o apocada, simplemente porque es una patología frecuente y lo frecuente se minimiza y no se le da la importancia. Ya saben ustedes la ley del interés decreciente. A medida que se repite un estímulo, deja de ser inteligente para el que lo recibe. Pues si yo soy médico y recibo un estímulo netamente de pacientes y yo todo el tiempo cefaleas, pues me pierdo importancia. Y pierdo importancia y entro en una herencia e inercia de ver los pacientes. Y resulta que a todos los creo que son migrañas y les manejo la medicación con un combo 1 como amitriptilina, propanolol o naproxeno, etcétera. Para no entrar en detalles en esto que hablaremos ahora. Y simplemente ahí es donde se me pasa la cefalea secundaria, porque como ya estoy acostumbrado y pienso que la migraña es algo absolutamente quieto, no es dinámica, sino estática, pues todos los pacientes responden igual y ya veremos que no es así. Y mientras no es así, porque ¿por qué se llama migraña la migraña? No lo puedo preguntar porque son muchos, pero háganse ustedes la pregunta, ¿por qué se llama migraña la migraña? Les aseguro que más del 90% no saben por qué se llama así. Alguna vez me invitaron a mí a un simposio de dolor nacional, donde habían 4 especialistas. Uno era un anestesiólogo, otro era un fisiatra, otro era un psiquiatra que manejaba dolor y estaba yo.
y hablaban sobre la encuesta nacional de dolor, donde el dolor más frecuente que tenemos los colombianos es el dolor de cabeza. Pues ya les mostré las estadísticas y todo. Y todos hablaban de la migraña y me dieron la palabra a mí al final. Entonces yo les hice la pregunta simplemente esta. Ustedes que hablan de migraña, ¿ustedes saben por qué se llama migraña la migraña? Hubo un silencio total en la sala. Eso se estaba transmitiendo, creo que por un canal institucional, no sé. Y obviamente pues yo expliqué por qué y jamás, como es apenas obvio, me volvieron a invitar a un simposio de estos. Porque es una patología maltratada, simplemente no sabemos por qué se llama así, pero es tan frecuente que todo el mundo la vive mencionando. ¿Por qué se llama migraña la migraña? Le pregunta a uno a los pacientes y usualmente los médicos, y cuando uno hace estas charlas de actualización del dolor de cabeza, ¿por qué se llama migraña la migraña? Unos dicen porque migra el dolor, ¿no? Puede ser. Otros porque es una red, ¿no? Otros que es una araña, que una tela de una araña que lo va uno envolviendo, etc. Y otros que son usualmente más posesivos dicen que es mía, entonces migraña, tu graña. Todas las posibilidades caben, pero la cosa es muy sencilla. La migraña básicamente viene de un término francés que quiere decir émigraine, que es la mitad de la cabeza, luego migró hacia el inglés como migraine y al español como migraña, lo que quiere decir es que es un dolor de cabeza unilateral. Pero hasta el año 82 comenzó a tenerse en cuenta este concepto, porque antes del año 82 se llamaba jaqueca, y seguramente ustedes hablarán o oirán a sus padres o a sus abuelos diciendo específicamente que tienen jaqueca. Y muchos pacientes le dicen a uno todavía, yo tengo migraña, doctor, tengo jaqueca porque me da náusea o me da vómito. Para fines prácticos, migraña y jaqueca pues son lo mismo, simplemente es un término sinónimo. A partir del año 82 llamamos a todos los pacientes con estas características migrañas. Antes de eso ustedes van a encontrar jaquecas, pero para fines prácticos, lo que quiere decir migraña y jaqueca son dolores de cabeza unilateral. Jaqueca viene de jagiga o sagiga, que es la cabeza partida en dos, y hemicrania o dolor de cabeza unilateral. Para fines prácticos, migraña o jaqueca son lo mismo y son dolores unilaterales. Creo que muchos de estos no sabían, ustedes no sabían por qué se producía esto, bueno, ya vamos viendo por qué la migraña es maltratada. Y hablemos un poquito de la historia para entrar en la fisiopatología. Esto esencialmente les quiero mostrar esta descripción que hace alguien que tenía migraña. Un ataque típico dura entre 12 horas y 2 días. Después de un ataque, por lo general, me siento fatigado y pesado. Incluso mis pensamientos son lentos por un par de días. Pero a veces, sobre todo después de un ataque de varios días, inclusive de semanas, es diferente. Me siento fresco, limpio, exploto de energía. Adoro tales momentos y mi mente desborda de ideas extrañísimas. Pues nada diferente a lo que le pasó a Zeus en el descuido, ¿no? Entonces simplemente este paciente viene teniendo unos ataques de dolor de cabeza terribles. Cuando pasa el dolor de cabeza siente que su cerebro como que se formatea y como que cambian muchas cosas en él. Pues esto puede ser la descripción de cualquier paciente migrañoso, pero esto es una descripción de Federico Nietzsche. Esto lo decía él directamente en sus escritos y en sus disertaciones esenciales, y él se iba a este sitio que se llama Sils Maria, en Suiza, para que el invierno no le diera tan fuerte ni el verano tampoco, que no fueran de extremos y poder soportar un poco su dolor de cabeza. Esa es la piedra de Zaratustra, que para los que saben filosofía saben lo que implica y lo que genera esta filosofía en este escritor. Pues bien, esto está escrito en este libro que se lo recomiendo, se llama El día que Nietzsche lloró, cuando alguno lo quiera leer, y están las descripciones específicas de los ataques de migraña de Nietzsche, que son todo eso lo que les acabo de mencionar. Y este escenario me sirve a mí un poco para filosofar sobre la migraña y entrar un poquito en la parte de la fisiopatología. ¿Por qué me duele la cabeza? Sería la pregunta que uno haría desde el punto de vista filosófico y que le haría cualquier paciente a uno. Entonces, vienen las preguntas del por qué. Siempre le digo a los residentes míos en nuestro programa que uno tiene que ser más pascalino que cartesiano. Si ustedes quieren ser neurólogos o están en la neurociencia, tienen que ser más pascalinos que cartesianos. Les voy a explicar por qué. Descartes era más de métodos, entonces específicamente flujogramas de manejo, que ustedes ya saben que eso lo tienen otras especialidades, está bien. Pero nosotros en neurología somos más pascalinos, se llaman pascales, es preguntarnos por qué. Vamos a hacer, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces, si quieren ser neurólogos o estar en la neurociencia, hay que ser más pascalinos que cartesianos. Y vamos a ser pascalinos en lo que tiene que ver con la parte de la neurología. Vamos a preguntarnos específicamente por qué me duele la cabeza, por qué a mí y no al otro. ¿Por qué así? ¿Por qué me duele así? ¿Por qué aquí? ¿Por qué tanto? ¿Y por qué ahora? Vamos a resolver estas preguntas que nos sirven además para entrar en el contexto de la fisiopatología. ¿Por qué a mí? Bueno, porque a mí, porque la migraña es una enfermedad genética. Ya lo había mencionado anteriormente. Es una patología del cerebro específicamente, con un cerebro hiperexcitable en pacientes genéticamente susceptibles. Migrañoso no es el que quiere, sino el que puede. Y esa susceptibilidad genética me hace activar el sistema trigémino vascular. Y esto me genera consecuencias médicas y biopsicosociales que ya mencioné. O sea, porque a mí,
porque tengo la genética para tener el dolor de cabeza. ¿Y cómo es eso? Pues yo puedo tener una migraña episódica, acuérdense, menos de 15 días, de baja frecuencia, puedo estar sin migraña, pero tengo la genética de migraña, tengo el antecedente genético, o hasta 8 días, baja frecuencia, de 9 a 14 días, alta frecuencia, y más de 15 días de dolor al mes, en los últimos 3 meses, migraña crónica. Recuerden que la cronicidad de un dolor no lo da el que haya comenzado hace muchos años, específicamente dolor de cabeza primario, sino que tenga 15 días de dolor al mes en los últimos 3 meses. Bien. Pero esto es un fenómeno bidireccional por fortuna, porque yo puedo estar en una migraña crónica y puedo pasar con tratamiento y con las características farmacológicas a una migraña de alta frecuencia o de baja frecuencia, o estar sin migraña, o lo mismo, puedo virar de estar sin migraña a estar en una migraña crónica. Esto es fundamental. El porcentaje de cronificación es más o menos 2.5% de pacientes con migraña episódica se cronifican al año. Pero eso es bidireccional, porque si no todos los pacientes tendrían migraña crónica, todos terminaríamos en migraña crónica y no es así. Acuérdense que tenemos un punto de corte que son 15 días. 15 días o más migraña crónica, menos de eso migraña episódica. Y cuando aparecen los 15 días se produce un fenómeno de sensibilización central. ¿Qué es eso? ¿Cómo sé yo que hay un fenómeno de sensibilización central? Que el paciente no se puede ni tocar, ni peinar, ni colocarse hebillas, balacas, gorras, etcétera, porque no lo tolera. Ya hablamos ahí, si el paciente le dice a uno eso, ya uno sabe que por lo menos tiene 15 días de dolor o más al mes de una cefalea primaria. Y adicionalmente a esto hay cefalea, esto se llama alodinia. La alodinia, acuérdense ustedes que es la imposibilidad que cualquier estímulo es interpretado como doloroso, cualquiera. Simplemente el rozarse, el tocarse, etcétera, aparece el dolor. Pero pueden ser craneales o extracraneales. La persona no se puede colocar ni un reloj, ni una pulsera, ni apretarse muy fuerte la camisa, ni siquiera tolera a veces las tiras del brasier, etcétera, porque no lo tolera. Esas son alodinas extracraneales que nos hablan que por lo menos el paciente tiene 15 días o más de dolor al mes, clínicamente. Entonces yo lo puedo saber fisiopatológicamente, pero también lo sé clínicamente de forma importante. ¿Y por qué así? ¿Por qué me duele así y no me duele de otra forma específicamente? Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia del dolor de cabeza, que ya hemos venido como tocándola. En los años 60 se pensaba que la migraña era un trastorno vascular, que la vasoconstricción producía el aura y la vasodilatación producía el dolor. ¿Eso está bien? Para los años 60. En los años 90, con el advenimiento de unos medicamentos que se llaman triptanes, de los que hablaremos algo más adelante, se pensaba que la lesión en la migraña estaba en el haz trigémino vascular. Todos los vasos del cráneo tienen una inervación del nervio trigémino. Y cuando se produce una activación de esos nervios, se liberan sustancias vasoactivas y ahí se pensaba que estaba la generación del dolor. Para estar en lo que estamos ahora, que es una patología del cerebro, y vamos de derecha a izquierda, que tiene un trastorno que genera unos cambios neurovasculares importantes. O sea que la migraña es una enfermedad del cerebro. Y con tres pilares fundamentales esencialmente. Un fenómeno de sensibilización periférica o inflamatoria, que es lo que acabo de mencionar, cuando se activan esas fibras trigeminales y se liberan las sustancias vasoactivas que mencionaré más adelante, se produce un fenómeno de neuroinflamación, sensibilización periférica. ¿Cómo sé yo eso? Pues clínicamente, si yo utilizo para un paciente con migraña agudamente un antiinflamatorio o un corticoide, el paciente puede mejorar. ¿Cómo? Bloqueando esa sensibilización periférica. Disminuyó la inflamación. Tengo un fenómeno de sensibilización central o de cronificación, 15 días o más de dolor, no me puedo tocar, ni me puedo peinar, etcétera, en un cerebro genéticamente predispuesto. Si entiendo perfectamente esta diapositiva, como les decía, la de los signos de alarma, pero esta, que tengo tres pilares fundamentales en la fisiopatología de la migraña, un fenómeno de sensibilización periférica, un fenómeno de sensibilización central en un cerebro genéticamente predispuesto, pues ya prácticamente puedo terminar la charla acá, porque esto es la esencia de la fisiopatología de la migraña. Vamos a entrar un poquito más en detalles en esto. Fenotípicamente ya sabemos que cronológicamente la migraña se presenta de dos formas, migraña episódica y migraña crónica, pero desde el punto de vista cronológico. Pero fenotípicamente hay dos tipos de migraña, una migraña sin aura, que es solo dolor, y una migraña con aura que tiene síntomas adicionales al dolor. Si es una migraña sin aura, de 10 pacientes que yo vea con migraña, 7 son sin aura y 3 son con aura. ¿Qué características tiene la migraña sin aura? Bueno, que tiene que tener por lo menos 5 más episodios previos, que dure de 4 a 72 horas. Recuerden que menos de 4 horas es corta duración, más de 72 horas es un estado migrañoso, entonces de 4 a 72 horas, del que hablaremos después. Que sea unilateral, de ahí viene el nombre, acuérdense, migraña jaqueca es unilateral. Que sea pulsátil, que tenga una intensidad moderada, severa y que aumente con la actividad física. Esto tengo que tener dos, que sea pulsátil, que sea unilateral, que tenga una intensidad moderada, severa y que aumente con la actividad física. Y que tenga uno de los siguientes, que tenga fotofobia o fonofobia, que tenga náusea o vómito y que el examen neurológico sea normal.
Esto es muy sencillo, la verdad. Pero para fines prácticos son 3 preguntas. Si el paciente tiene náusea, si tiene fotofobia y si es incapacitante el dolor. Si tiene náusea, si tiene fotofobia y si es incapacitante. Si tiene 3 de las 3, tiene un 91% de probabilidades de que el paciente sea migraña. O sea, entre 91 y 93%. Así que migraña sin aura, estos son los criterios, 5 episodios previos, con lo que acabo de mencionar. Pero si lo queremos reducir, que tenga 3, que tenga náusea, que tenga fotofobia y que sea incapacitante la cefalea. Creo que con eso tenemos una probabilidad altísima de que el paciente tenga migraña. Para la migraña con aura, entonces, la migraña con aura es el otro 30%. Esta es una tarde bogotana donde a todo el mundo le da migraña por el tráfico, por la lluvia, por las inundaciones, etcétera, y nada diferente lo que ocurre a nivel cerebral. Para hablar de la migraña con aura tenemos que devolvernos un poco en la historia literaria y en el tiempo para hablar de Santa Hildegarda de Bingen, año 1098-1179. Esta era una mujer absolutamente sabia. Estos códices nos hablan de muchas cosas que ella describió. Este fenómeno que ustedes ven acá es el fenómeno de aura que ella describía. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que ella mencionaba. Pero ¿quién era ella? Era tal vez de las mujeres más interesantes e inteligentes del medioevo. Era compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, polímata. Para los que no saben qué es polímata, es aquella persona que maneja muchos artes al tiempo o muchas artes al tiempo. Acuérdense que las universidades, el concepto de universidad medieval era muy diferente a lo que tenemos ahora. Eran personas que sabían de todo, sabían de religión, sabían de filosofía, sabían de teología, sabían de medicina, sabían de historia, sabían de arte, etcétera. Eran personas, hagan de cuenta, Leonardo da Vinci, pues eso eran las universidades, eran muchas de esas músicas, eran todas estas artes, todo esto se combinaba o se condensaba en aquellos pacientes, aquellas personas que estudiaban en estas instituciones, en estas universidades. El concepto de universidad obviamente ahora es totalmente diferente. Además era abadesa, mística, líder monacal y profetisa alemana, y conocida también con la Sibila del Rino, la profetisa teutónica, una persona brillante, inteligente. Ya les decía yo que la migraña solamente le da a los inteligentes. Pues no quiero entrar en exclusiones, pero acuérdense que migraña igual inteligencia. Y ella describía perfectamente lo que ocurría con sus ataques de migraña. Decía, padre, estoy a su confesor, ustedes ven ahí eso es lo que estaba haciendo ella, contándole qué era su visión, qué era lo que ella veía específicamente en sus ataques de migraña. Estoy profundamente perturbada por una visión que se me ha aparecido por medio de una revelación divina y que no he visto con mis ojos carnales, sino solamente en mi espíritu. Acuérdense que las imágenes que ve el paciente con migraña solamente las ve él. Desdichada y aún más desdichada en mi condición mujeril. Recuerden que existe la migraña menstrual y que probablemente lo que le pasaba a ella es que en esos episodios de menstruación o la menstruación comenzaba ella a ver estos episodios característicos visuales. Desde mi infancia he visto grandes maravillas que mi lengua no puede expresar, pero que el Espíritu de Dios me ha enseñado que debo creer. Esto es una descripción bellísima, literaria y renacentista de un ataque de migraña, específicamente migraña con aura. Y está clarísimo en la imagen. Y todo esto me sirve para ambientar lo que se mencionaba entonces en ese siglo XV más o menos, donde comenzaron a aparecer ciudades esencialmente holandesas, pero italianas, que eran diseñadas esencialmente por arquitectos migrañosos. Esta específicamente la conocí, Palmanova, en Italia. Scamozzi era el arquitecto. Como definitivamente, dentro de un poquito leyendo la historia del personaje, sufría unas migrañas terribles. Y vean ustedes todo lo que describen los pacientes con migraña. Esta sensación de empalizada o de fuerte del siglo XV, muy característico, que es lo que llamamos nosotros en medicina el espectro de fortificación, que se los voy a explicar acá. Y miren lo que lo dibujan todos los pacientes con migraña. Este fenómeno de empalizada, mírenlo ustedes acá. Miren las imágenes y miren acá lo que hacen los pacientes con migraña. Todas esas características geométricas con ese fenómeno de espectro de fortificación que lo ven ustedes abajo en negro, que es lo que los pacientes describen, ¿no? Es un fenómeno de escotomas y espectro de fortificación. Escotomas son puntos negros en la visión y ese fenómeno de espectro de fortificación que no es porque sea fuerte o porque crezca, sino porque semeja un fuerte siglo XV, que es esto que les estoy mostrando, estas características de esas ciudades medievales del siglo XV que construían así esencialmente para poderse proteger de las invasiones, pero que además tienen un factor arquitectónico importante migrañoso para que ustedes vean ahí. Y las fotopsias, ¿qué es diferente a un fosfeno? Un fosfeno son destellos de luz, flashes de luz, pero ustedes ven aquí que las fotopsias tienen unas figuras geométricas. Esa es la diferencia entre una fotopsia y un fosfeno. Los pacientes con migraña suelen tener más fenómenos fotópsicos, migrañas con aura, quiero decir, que un fenómeno más de fosfenos. Así que cuando ustedes vayan a describir un paciente con estos fenómenos visuales, pregúntenle si esas figuras que ellas ven, esas luces que ve, tienen alguna figura geométrica
y se llevarán sorpresas ustedes porque la mayoría que sí que lo tienen. Cuando eso arranca en el lóbulo occipital, que es el más hiperexcitable de todos, y va generándose un fenómeno de efecto dominó y se va más hacia el lóbulo parietal, y el lóbulo parietal, saben ustedes que es el centro de recepción de la parte sensitiva, el paciente comienza a sentir hormigueos y parestesias facio-linguobraquiales, nunca crurales, es decir, se le duerme la lengua, el brazo y la pierna, perdón, la cara, la lengua y el brazo, pero nunca la pierna. Si ustedes ven un paciente con cefalea que tiene además dormida la pierna, piensen en otra patología, probablemente vascular, porque la migraña suele no producir ningún cambio sensitivo ni motor en miembro inferior. Acuérdense entonces que ese fenómeno sensitivo de hormigueos y parestesias es facio-linguobraquial, no crural. Y cuando sea un poco más medial, recuerden que en el lóbulo parietal hay neuronas motoras, ¿cierto? Pues más están en el lóbulo frontal, pero también en el lóbulo parietal, pues podemos tener un fenómeno de debilidad, que es lo que llamamos nosotros migrañas hemiplégicas. Ahí sí habría cambios en el miembro inferior, pero son rarísimas y tendría que depolarizarse casi medio cerebro. Y eso no es tan así, es más en jóvenes, etcétera, con otra característica importante. Así que el 30% de las migrañas, ya sabemos, son migrañas con aura. Y eso es lo que vamos a ver acá. Estos son modelos hechos en corteza de conejos. Vean ustedes cómo se instila se inyecta se instila cloruro de potasio en una corteza de conejos y cómo va pasando eso negro que ustedes ven ahí. Esa es la onda de presión cortical. Esa onda de presión cortical, que tiene una velocidad de 2 a 3 milímetros por minuto, lo que va generando son cambios a nivel de los vasos del cerebro. Vean ustedes, si ustedes miran bien las arterias que están ahí, se produce una vasoconstricción y una vasodilatación y va pasando esa onda de presión cortical, que no es otra cosa diferente si un fenómeno de disfunción cortical específico que genera unos cambios que ya los mencioné, como ya los vimos en la diapositiva anterior, fotopsias, cambios en los espectros de fortificación, etcétera, característicamente. Y lo que ustedes ven abajo ahí es el lóbulo occipital, cómo se va produciendo ese efecto dominó, cómo se va polarizando esa corteza cerebral en algo que se llama la onda de presión cortical y va generando cambios en el campo visual, que lo ven ustedes a la derecha, y lo que el paciente describe que ve ese fenómeno de fosfenos y aparte de eso después una escotoma y luego esas figuras geométricas que semejan un ser fuerte del siglo XV, etcétera, que es la característica esencial de un paciente con migraña con aura. Y en la gráfica lo que vemos esencialmente es cómo se depolariza el lóbulo occipital, va corriendo de 2 a 3 milímetros por minuto y va generando unos cambios que ya mencionaré desde el punto de vista fisiopatológico. Esto es la esencia de una migraña con aura. Recuerden, de 10 pacientes que yo vea, 7 son sin aura y 3 son con aura. Y el aura más frecuente es el aura visual. ¿Por qué? Porque el cerebro, el lóbulo occipital es genotípicamente mucho más hiperexcitable que los demás lóbulos por estudios de electromagnetoencefalografía. Por eso los síntomas migrañosos del aura son mucho más visuales que sensitivos o que motores. Pero ¿dónde se genera la migraña específicamente? ¿Cuál es el generador de la migraña? El generador de la migraña está en el hipotálamo. Este estudio bien interesante se hizo en Alemania, una paciente que fue todos los días a la misma hora a hacerse una resonancia durante un mes. Todos los días a la misma hora iba y se hacía una resonancia y durante esos 30 días no falló un solo día. Esto no lo haría una paciente nuestra jamás porque el bus no pasó, porque el Transmilenio no llegó, porque la señora que me cuida a los niños no estaba, etcétera. Todas las cosas que suelen pasar acá, los alemanes que suelen ser muy disciplinados, pues ellos hizo el estudio durante 30 días. ¿Y qué se encontró? Que el generador de la migraña, cuando aparecían los ataques de migraña en esos 30 días que ya fue, comenzó a verse una hipercaptación en este sitio que es el hipotálamo y en la parte dorsal del puente. Ahí está el generador de la migraña de forma característica. Eso nos sirvió para entender entonces, y en esta diapositiva, un artículo bellísimo publicado hace una semana larguita del grupo de Mesuda China y Peter Gosby, donde definitivamente sabemos que la generación de la migraña está en el hipotálamo y en la parte dorsal del puente, como se los acabo de mencionar. Pero eso nos sirvió por este estudio de referencia nacional que fue todos los días hacerse una resonancia y esos fueron los puntos que comenzaron a cambiar desde el punto de vista de imágenes funcionales. Ya mencionaré un poquito más adelante esto. Pero ese mismo grupo cogió después un grupo más grande de pacientes, ese mismo grupo de trabajo, el grupo alemán, ya con un grupo mayor de pacientes y comenzaron a mirar qué pasaba con la migraña. Y se dieron cuenta, cuando dividían el hipotálamo funcionalmente en dos, que la parte anterior del hipotálamo se correlacionaba con la cronificación del dolor, es decir, que aquellos que tenían migraña crónica, el hipotálamo era mucho más hiperactivo, el hipotálamo, la parte anterior del hipotálamo, comparado con migrañas episódicas y en los controles que no tenían dolor de cabeza, y que aparte lo que se había encontrado hace unos años, que era que el hipotálamo, la parte anterior del hipotálamo generaba el dolor de cabeza, como ya se los mostré, también estaba implicado en la cronificación del dolor. Pero cuando había un ataque específicamente de dolor, ataque solo, no en cronificación del dolor o la generación de un ataque, sino cuando ya había dolor como tal,
no la primera fase de la migraña que ya le explicaré, sino específicamente el dolor, era directamente la parte posterior del hipotálamo la que estaba mucho más activa con los pacientes que tenían migraña con dolor, comparado con los que tenían migraña, pero en ese momento no tenían dolor, y los controles. Así que el hipotálamo es un generador de dolor de cabeza, ahí se genera el dolor de cabeza, pero aparte de eso se cronifica el dolor ahí y en los ataques para que se produzca esa generación de dolor y esa activación específica, también está implicado el hipotálamo. Es un factor absolutamente interesante. Bien, en cuanto a la vía del dolor, tenemos entonces que tiene unas características especiales. Esto lo publicamos hace unos 3 años, del libro de Bases Fisiopatológicas y Genéticas de la Migraña, como este es haz trigémino vascular, que es del que mencioné anteriormente, se va reuniendo y va la primera neurona en el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, en la segunda neurona en el complejo trigeminal, asciende al tálamo y en la corteza somatosensorial. Son las 4 neuronas del dolor craneofacial. Aquí lo podemos ver un poco más claro y más fácil. Entonces tenemos una cantidad de vasos que están inervando, de ramas trigeminales, perdón, que inervan los vasos intracraneales. Estos van recogiéndose en unas fibras que llegan al ganglio trigeminal, primera neurona, al complejo trigeminal, segunda neurona. Acuérdense que el núcleo del trigémino tiene el nervio trigémino tiene 4 núcleos, un núcleo mesencefálico, dos núcleos en el puente, el mesencefálico se explora con la posición del lóbulo de la oreja o la posición de la mandíbula, es propioceptivo. Los dos núcleos en el puente tienen un núcleo sensitivo principal que se explora con el reflejo corneano y el motor principal con reflejo maceterino, y la raíz descendente del quinto nervio craneal que nos da esencialmente la sensibilidad de la cara. Entonces, esa tiene 3 partes, una pars olaris, una pars caudalis y una pars interpolaris, es decir, una parte superior, una media y una inferior. La parte inferior, la pars caudalis, se une con unas ramas cervicales y forma lo que se llama el complejo trigeminal. Por eso los pacientes con migraña se quejan tanto de dolor cervical, porque esas ramas van llegando directamente a ese complejo trigeminal. La tercera neurona está en el tálamo y la cuarta neurona en la corteza somatosensorial. Esa es la vía del dolor craneofacial característicamente. Pero adicionalmente a estas fibras que van del ganglio trigeminal, complejo trigeminal, tálamo y corteza somatosensorial, pues tienen unos factores que generan dolor de cabeza, unas fibras que tienen que ver con unos neuropéptidos o nociceptivos o no neurotransmisores que hacen que el dolor se produzca en eso que llamábamos nosotros la sensibilización periférica. ¿Se acuerdan que les decía que hay un fenómeno neuroinflamatorio? Bueno, se activan esas neuronas y hacen que se liberen todas esas sustancias. Bueno, esas sustancias son esencialmente el péptiro con el gen de la calcitonina, que es el neurotransmisor más importante en la fisiopatología de la migraña, la neuroquinina E, el PACAP, esos están en las fibras trigeminales, que por convención siempre se pintarán de color amarillo, las fibras parasimpáticas, que suelen ser de color verde, mediadas esencialmente por el ganglio esfenopalatino, el ganglio óptico, donde está el peto intestinal vasoactivo y el PACAP, y las fibras simpáticas, que son esencialmente el ganglio cervical superior, donde están la norepinefrina y el neuropéptido Y. Todas esas sustancias, cuando se activa el dolor de cabeza, se producen una liberación muy característica de la fisiopatología y se produce liberación de estas sustancias, ya lo mencionaré más adelante. Entonces, miren muchachos, aquí tenemos la fibra simpática, la parasimpática y las fibras trigeminales que están obviamente cercando o inervando mejor a los vasos intracraneales. Cuando se produce un ataque de migraña, ¿qué es lo que ocurre? Se dilata la arteria, ¿cierto? Que es lo que se pensaba en los años 60. Acuérdense que la vasodilatación producía el dolor y la vasoconstricción en la aura. Se dilata la arteria, al dilatarse la arteria, simplemente se activan estas fibras y se liberan todas esas sustancias que mencionamos anteriormente, que son pronociceptivos, que están acá. Y se activan todos esos receptores y todas estas células que estamos mencionando. Este es un fenómeno, un modelo animal de migraña, como definitivamente en un ataque de migraña se produce la liberación de todas esas sustancias que llamamos nosotros sensibilización periférica. Es un fenómeno neuroinflamatorio en un ataque agudo de migraña, como lo acabamos de mencionar. Así entonces, un poco más claro, recuerden que tenemos una inervación de todas las arterias del cerebro. Esa inervación va llegando en una vía hacia el ganglio trigeminal, primera neurona, ganglio de Gasser, acuérdense, fosa media, en la fosita de Gasser. Luego va directamente al complejo trigeminal, la raíz descendente del quinto nervio craneal o núcleo espinal del quinto. Luego asciende hacia el tálamo y a la corteza somatosensorial. En la parte trigeminal, parasimpática y simpática, la mayoría producen vasodilatación y extravasación de proteínas, por eso decimos que es un fenómeno neuroinflamatorio y por eso funcionan en esta fase los AINES, los corticoides, etcétera, porque lo que van a hacer es disminuir esa inflamación y obviamente mejorar el dolor.
Esto es lo mismo que les acabo de mencionar, estas fibras, cómo están todos esos vasos inervados por las fibras trigeminales y cómo se produce esa activación trigeminal, la vasodilatación y posteriormente la vasoconstricción. Para fines prácticos, si ustedes miran este resumen de todo lo que les acabo de mencionar, entonces en la sensibilización periférica, cuando se activan todas estas fibras, se van a liberar neuropéptidos, ¿cierto? Van a generar vasodilatación, es la sensibilización periférica, que es el objetivo de la medicación aguda, y cuando todas estas fibras van ascendiendo hacia el tálamo y a la corteza cerebral y van generándose de acuerdo de las características, más de 8 episodios al mes o 15 episodios al mes, etcétera, se produce la sensibilización central, que es el objetivo de la medicación preventiva. En un cerebro genéticamente predispuesto, sensibilización periférica, aguda, sensibilización central, cronificación, en un cerebro genéticamente predispuesto. Esto es esencialmente la fisiopatología de la migraña. ¿Por qué me duele ahora y no me duele antes? Bueno, la migraña es una enfermedad genética, ya sabemos, ¿no? Y además es como el premio mayor de una lotería de esas mal ganadas en el cual todas estas son las boletas de la rifa que no son la causa. Tenemos factores emocionales, factores ambientales como el calor, el sol, el frío, factores hormonales, factores de la dieta, ¿cierto? Algunas comidas que en algunas personas pueden producir dolor de cabeza, la actividad sexual y el ejercicio después de, ¿no? Durante el ejercicio, durante la actividad sexual, todas las cefaleas son secundarias. Pero cuando pasa el ejercicio o la actividad sexual y aparece el dolor de cabeza, usualmente son migrañas. La temporalidad con el ejercicio y la actividad sexual son muy importantes para hablar de migraña. El ayuno es fundamental, la parte genética que ya lo mencionamos y el sueño. No hay un patrón de herencia en la migraña característico. La migraña puede ser autosómica dominante, recesiva, ligada a X, pero también vemos la herencia mitocondrial. Todas las mujeres de la casa tienen migraña. Acuérdense que la mitocondria se hereda de la madre, así que todas las mujeres de la casa serían migrañosas de una u otra forma y característicamente eso nos permitiría entender un poco ese fenómeno mitocondrial de la migraña. Si miramos los factores precipitantes de la migraña actualmente durante la pandemia, en mujeres vemos que son factores hormonales, el estrés y la luz brillante, estar todo el tiempo pegado a un computador genera dolor de cabeza, y en los hombres el estrés, la luz brillante y la privación de sueño. Todos tenemos estas dificultades ahorita en la pandemia, así que son los factores precipitantes de migraña más frecuentes en la actualidad. Pero ¿cuál es la cronología de un ataque? La persona que ustedes ven ahí se llama Nathan Blow. Nathan Blow era un neurólogo que estaba en esa clínica, en la clínica de migraña de Londres, una clínica que patrocina la realeza británica. La única compromiso es que ustedes sean pacientes voluntarios. De resto, los medicamentos y todo se los dan directamente allá sin ningún problema. ¿Y qué comenzó a ver? Él decía que era importante ver todos esos neurotransmisores que yo les mencioné, pero que lo más importante era oír al paciente y que el paciente mencionaba unas etapas, unas fases que tenía de dolor de cabeza y que eran fundamentales poderlas entender. Hay una fase premonitoria, esencialmente hipotalámica, ya vimos que ahí se genera la migraña, y ya miren ustedes que hay dos fases antes y el dolor, que es la punta del iceberg, lo que se ve en la migraña, pero hay una cantidad de cosas que ocurren previa, de elementos que ocurren previo al dolor. El paciente premonitoriamente comienza a tener bostezos, aumenta el bostezo, aumenta la micción, entonces acuérdense que se liberan algunos metabolitos, específicamente la serotonina, el 5-hidroxindolacetino, otra persona va más al baño, orina más, aparece dolor en el cuello, ya vimos por qué, porque unas ramas cervicales que llegan al complejo trigeminal, hay fatiga, cambios en el estado de ánimo, molesta la luz, molesta el ruido, y cuando está terminando la fase premonitoria y aquellos en el 30% que tienen aura, aparece la náusea. Acuérdense lo que les decía, que para decir que un paciente tiene migraña son 3 preguntas: si tiene náusea, si es incapacitante y si tiene fotofobia, ¿no? Y aquí aparece la fotofobia, la primera que aparece en la fase premonitoria, la náusea después, y luego viene el fenómeno discapacitante o incapacitante que genera el dolor. El aura, pues si aparece, no la voy a explicar, en el 30% de los pacientes, y aquí aparece la cefalea. Esto ha ocurrido entonces previo al dolor de cabeza, hasta 72 horas antes puede presentarse esto, un ataque de migraña. Luego, no es solamente el dolor, sino tenemos muchos más síntomas adicionales. Y un fenómeno postdromal del que hablaré ahorita. Pero vean ustedes, cuando ya el dolor de cabeza se va cronificando, se produce la loginia cutánea, que es lo que les mencionaba, que no se puede tocar ni peinar, etc. Para fines prácticos, muchachos, lo más importante, esta diapositiva hasta el final, y es todas las estructuras del cerebro, del tallo cerebral, del sistema nervioso central, para ser exactos, que están comprometidas en un ataque de migraña. Por eso decimos que la migraña es enfermedad del cerebro y no de los vasos. Si miramos entonces lo mismo que les acabo de mencionar, en esa fase premonitoria aparece algo diferente, que son los cravings, que son los antojos. El paciente suele tener ganas de comer cosas y comer cosas que le parecen riquísimas, como un chocolate, un dulce, etc.
Y entonces no necesariamente el chocolate fue el que le produjo el dolor de cabeza, sino que en ese antojo hipotalámico le dio por comerse algo que le encanta, como un dulce, un chocolate. Hay personas que definitivamente el chocolate y el dulce les produce migraña y esas las tenemos claras, pero hay personas que no, esos son los que le dicen, doctor, me como un chocolate, a veces me duele la cabeza y a veces no. Probablemente ese a veces sí y a veces no tenga que ver mucho con estos antojos específicos que mencionamos en esa fase premonitoria. Ya mencionamos las otras fases, la fase de aura, la fase de cefalea, pero hay otra que tiene mucha más fuerza en estos momentos ahora fisiopatológicamente, que es el prodromal, que es lo más parecido a un guayabo o una resaca, que el paciente está absolutamente cansado, sin ganas de nada, absolutamente ese cerebro está aturdido. Acuérdense del hachazo de Zeus, está muy golpeado y comienza pues, a aparecer una cantidad de cambios muy interesantes cuando pasa este fenómeno. Esto descrito así, pues más o menos de lo que le he contado históricamente, lo que ocurre fisiopatológicamente. Hay una fase premonitoria, hipotalámica, una fase de progresión del ataque, que es esencialmente el tallo cerebral, y luego ya viene lo que es la fase de dolor de cabeza. La tercera fase de todas estas es simplemente la activación del sistema trigeminal, solito para una migraña sin aura o con onda de presión cortical para la migraña con aura. Esto es esencialmente las fases de la migraña. Así entendemos obviamente el por qué a mí y por qué así, ahora por qué tanto, por qué me duele tanto. Y quiero mostrarles estas gráficas que son fundamentales. Si hacemos una escala de dolor de migraña, la migraña está por encima de patologías que duelen muchísimo, como un ataque típico de migraña, por ejemplo, está por encima de una fractura ósea o de un parto. Si miramos las escalas de dolor a un paciente con migraña típica, tiene una escala por encima de lo que tiene que ver una fractura ósea y muy similar a un parto. Y si es un ataque severo, como un estado migrañoso, está por encima de un cálculo renal. Luego esto duele y duele mucho. Ya vimos el por qué es maltratada por la frecuencia, etcétera. Y en los pacientes en urgencias, pues no les paran bolas, simplemente los sientan ahí, los últimos que pasan en el triage, pero esto duele y duele muchísimo. Nadie va a sentar en un triage aunque un cálculo renal, ni mucho menos va a dejar quieto ahí una paciente con una fractura ósea, pero el paciente con migraña sí lo dejan ahí sin problema. ¿Qué se comenzó a mirar entonces y por qué duele tanto? Porque en el año 97 se tomaron muestras de la vena yugular y se dieron cuenta que había unos neurotransmisores, específicamente nociceptivos, como el CGRP, el petrolacionado con el gen de la calcitonina, que estaba elevado en los ataques de migraña sin aura, de migraña con aura, y que cuando se les colocaba un medicamento como el sumatriptán, que es un triptán que mejora la cefalea, mejoraban a nivel de los controles. Luego algo se sabía que estaba pasando con ese CGRP. ¿Qué es entonces el PET relacionado con el gen de la calcitonina? Este artículo lo escribimos ya hace algunos años en la Revista Española de Neurología. Es un neuropéptido funcional que está localizado en los dos tipos de fibras que están implicadas en la fisiopatología del dolor. Acuérdense que todos esos vasos intracraneales tienen unas fibras trigeminales. Esas fibras trigeminales son de dos tipos, fibras tipo C y fibras tipo A delta. Unas son no mielinizadas y otras son pobremente mielinizadas, que están muy pegadas a esa fase perivascular. Bueno, ahí está, en esas fibras está el CGRP. ¿Por qué es importante? Porque modula los impulsos nociceptivos, media la inflamación neurogénica, la sensibilización periférica, ese fenómeno neuroinflamatorio, y puede también estar sistémicamente a nivel del sistema cardiovascular. Tiene dos isoformas, este péptido relacionado con el gen de la calcitonina, una que está a nivel del sistema nervioso central y es pronociceptiva, y otra que está a nivel del sistema nervioso entérico, que es cardioprotectora. Entonces tenemos de ese mismo CGRP, hay una forma benigna, por decirlo de alguna forma, que está sistémica, y una forma pronociceptiva o prodolorosa que está a nivel del sistema nervioso central. Este es el receptor del PET relacionado con el gen de la calcitonina. Tiene dos partes, una proteína modificadora de la actividad del receptor, el RAM1, y tiene otra que es el dominio transmembrana acoplada a proteína G, denominado receptor similar de la calcitonina, que es el CLR que ustedes ven acá. Este es el receptor específico y esto es lo mismo desde el punto de vista bioquímico, tridimensional. Esta es la subunidad alfa del CGRP, el CLR, como ya mencionamos, está el RAM1 y aquí está todo lo que tiene que ver con la proteína G para su acción específica. Pero lo que les mencionaba anteriormente se ve mucho más fácil acá. A nivel cerebral, la subunidad alfa de este CGRP es pronociceptiva, produce migraña, y a nivel, la subunidad beta, a nivel sistémico, produce cardioprotección, es antihipertensivo y es renoprotector. O sea que, fíjense ustedes el mecanismo dual que tiene este neuropéptido, que es fundamental y que tiene un rol súper protagónico en migraña. Está en la primera y segunda neurona del dolor craneofacial, en el ganglio trigeminal, y en la raíz descendente del quinto nervio craneal. Aquí está la vasculatura meningia, ahí está el CRP, primera neurona y segunda neurona.
Voy a explicarle entonces muy sencillo esta parte para que ustedes entiendan qué es lo que ocurre fisiopatológicamente en un ataque de migraña. Ya lo hemos venido como ambientando, pero para ir cerrando esa parte de fisiopatología. Cuando hay un ataque de dolor de cabeza se produce una vasodilatación, bien sea una migraña con aura por la onda de presión cortical, 30%, o una activación hipotalámica para el 70% de las migrañas sin aura. Se produce una activación específicamente meningia, se produce una vasodilatación y se activa la fibra tipo C. Acuérdense que hay dos tipos de fibra, la fibra tipo C amielínica y la fibra tipo delta, que es pobremente mielinizada, que tiene un patrón arrozariado o como en salchicha, si lo quieren ver ustedes desde el punto de vista gastronómico o desde el punto de vista mitológico, como quieran, o religioso, como quieran verlo ustedes, lo como quieran. Entonces, fibras tipo C, fibra tipo delta. Cuando se activa entonces un ataque de migraña, se produce la liberación del CGRP, que está, ¿dónde? En la fibra tipo C. Piénsenlo así, para que ustedes no se les olvide. La fibra tipo C es como el amigo de uno que siempre busca peleas. Usualmente son chiquitos, bajitos de estatura, que siempre están peleando en todos lados y al grande le toca meterse en la pelea para defenderlo. Bueno, la fibra tipo C es esa. Es la hiperactiva, la que básicamente lo que hace es liberar el CGRP, armar el problema, y lo que hace ese CGRP es activar a la fibra tipo delta. Lo vemos un poco más fácil acá. Fibra tipo C, se produce la activación, bien sea por el calor, por el sol, por el privación de sueño, por todos esos factores que ya vimos. Y lo que se hace es que se produce la liberación del CGRP por esa activación directamente hipotalámica, onda de presión cortical, se libera el CGRP y ese CGRP activa la fibra tipo A delta, que está acá. Esta está quietica y tranquila, este es el que arma el lío y la activa. Cuando la activa, específicamente lo que ustedes ven acá, se libera la fibra tipo C, el CGRP, se activa o se sensibiliza la fibra tipo A delta, y esto a su vez van llevando la vía por la segunda neurona, donde está el núcleo caudal del trigémino, la segunda neurona del dolor craneofacial. Esto es lo que vemos. Esto ocurre a nivel del vaso intracraneal, ¿cierto? Esa inervación que tiene ahí periférica, y toda esa vía va llegando a la segunda neurona, tercera y cuarta neurona, y así es que más o menos se entiende esto. Luego el CGRP es fundamental, muchachos, en la fisiopatología de la migraña. Cuando se produce esa activación, esa inflamación neurogénica séptica, se libera el CGRP, la fibra tipo C, activa la fibra tipo delta y se activa toda la vía del dolor craneofacial. Complejo, ganglio trigeminal, ganglio de Gasser, complejo trigeminal, tálamo y corteza somatosensorial. Esa es la vía fisiopatológica importante. Y es un biomarcador, ya lo habían visto en el año 97, tanto para migraña episódica como para migraña crónica. En migraña crónica los niveles son más altos que en migraña episódica, que en clúster y cefalatipotensión, tanto para migraña con aura o sin aura. Entonces la fisiopatología se las voy a resumir aquí, para que ustedes entiendan perfectamente este cuadro, porque de pronto tanta cosa puede confundirlos. El haz trigémino vascular tiene dos tipos de fibras. Acuérdense que este es el haz trigémino vascular que ustedes ven acá. Todas las fibras trigeminales van resumiendo o están haciéndose aquí al lado de los vasos intracraneales. Hay una fibra tipo C que es amielínica, en la que arma el lío, acuérdense, y la fibra tipo delta, pobremente mielinizada, la que tiene que meterse a defender el otro que arma el problema. Entonces son las dos fibras que se activan. En un ataque de migraña se activan entonces estas fibras, se produce la vasodilatación, se liberan los neuropéptidos, CGRP y sustancia P, sensibilización periférica, se activan las fibras tipo C, las fibras tipo delta, y estas fibras van subiendo al ganglio trigeminal, complejo trigeminal, el tálamo y la corteza somatosensorial. Todo eso que ustedes ven acá es esta, la sensibilización periférica. ¿Y cómo van llegando estas vías? ¿Cómo va llegando esto? Se activan esas fibras tipo C y tipo delta, ganglio trigeminal, complejo trigeminal, tálamo y corteza somatosensorial. Esta es la fisiopatología de la migraña en la actualidad, bien interesante además y que implica todas las características farmacológicas que ya mencionaremos ahora. ¿Y por qué aquí? Pues porque son zonas trigeminales, entonces, ¿dónde es donde más duele? Pues donde nosotros usualmente infiltramos a los pacientes con toxina botulínica, que son el nervio supratronclear y supraorbitario, que son ramas del nervio trigémino, es el sitio donde más duele la cabeza, el sitio frontal. La segunda zona de dolor más frecuente es el aurículo temporal. La tercera, o casi es una cuarta parte de los pacientes que sufren de dolor cérvico-occipital, están en el tercer nervio occipital y en el occipital mayor. O sea que ahí es donde duele. De ahí se van a quejar los pacientes. Cuando el paciente se queje de dolor cervical, ya ustedes saben, muchachos, que no es porque tenga cefalea hipotensión, es que porque ahí están activas esas fibras que vienen del lado de la parte occipital y que hacen que se active esa vía trigeminal. Y es esto mismo que les estoy mencionando. Todo esto, esta inervación que va del haz trigeminal, como estas fibras también inervan los vasos, los senos venosos. Por eso muchas veces les digo que los pacientes que tienen cefaleas secundarias, específicamente trombosis de seno venoso, estas se arropan o se visten estas cefaleas como si tuvieran un ropaje de migraña, son migrañas like. Nosotros presentamos un trabajo no hace mucho
en el Congreso de la IHS, la Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza, cuál es el fenotipo de las trombosis de seno venoso cerebrales, y es un fenotipo de migraña light casi un 80%. Se parecen a las migrañas, la diferencia está en que no responden al tratamiento, pero fenotípicamente es igual, y es por esta misma inervación que ustedes ven acá. Y hay una inervación posterior que ustedes ven acá, que viene de la parte occipital hacia el complejo trigeminal y va ascendiendo. Así que esto es lo mismo que les acabo de mencionar, estas fibras que van entrando por el músculo pericraneal, periósteo en el cráneo, fibra tipo 6, tipo delta, que rodean los vasos intracraneales y que en un ataque de dolor de cabeza se produce toda esta liberación de sustancias que ya mencionamos fisiopatológicamente y que aquí es donde esencialmente los infiltramos con toxina botulínica en estos puntos esenciales que ya les mencioné clínicamente. Bien. Entonces, hablando un poquito de la epidemiología de la migraña, para ya terminar la charla, en la parte de tratamiento, tenemos la fisiopatología de la migraña, la epidemiología, tenemos que antes de los 10 años ya sabemos que usualmente no hay migrañas, esto fue de 2008, esto fue 2018, lo rojo es en mujeres, lo azul es en hombres. Vemos que en mujeres es mucho más prevalente después de la primera menstruación, los cambios hormonales, esta es la curva. Después se hizo otro estudio epidemiológico para ver si esto era cierto, y es esencialmente lo mismo, se cambiaron los colores para equidad de género, pero entonces ven aquí en azul las mujeres y en rojo los hombres. Lo único es que cada vez la curva se acerca más hacia la izquierda porque, como les decía, la migraña es una enfermedad genética que tiene fenómeno de anticipación y a medida que van pasando las generaciones se va presentando más temprano y vemos niños con cuadros floridos de migraña menores de 10 años, pero lo que usualmente vemos son equivalentes migrañosos. Esto es para migraña episódica, pero miren ustedes la curva de migraña crónica. En migraña crónica es diferente, tenemos un pico entre los 18 y 30 años y otro entre los 40 y 50 años, ¿no? Entonces vean ustedes acá migraña episódica, como una campana de Gauss, y la migraña crónica tiene más o menos como una M, como una meseta, ¿no? Entre los 18 y 30 años, y la otra entre los 40 y 50 años. ¿Por qué se producen estos picos específicamente? El primero, porque la mujer usualmente entra a trabajar, el estrés laboral, el estrés académico, inicia anticonceptivos orales, bien sea por planificación familiar o bien sea por indicaciones ginecológicas, por ovarios poliquísticos, etcétera, y la migraña se puede exacerbar. Y el segundo pico está entre los 40 y 50 años, esencialmente por cambios perimenopáusicos o menopáusicos. Esto es la explicación de por qué la curva de migraña crónica es diferente a la migraña episódica. Ya vimos entonces que 15 días o más es migraña crónica, menos de eso es migraña episódica. ¿Y por qué se cronifica la migraña? Entonces, ¿qué hace con la migraña episódica, que era absolutamente fácil y sencilla y que no tenía tanta dificultad, termine volviéndose un poco sombría, oscura, complicada, difícil, muy compleja de manejar? ¿Qué hace que eso ocurra? ¿Y qué le dice a uno al paciente? Doctor, la medicación ya no me sirve para nada y este dolor ya no me lo aguanto, no puedo hacer nada con esta migraña. Esta es como la característica propia de un paciente con migraña crónica. Esto es lo que ocurre en los fenómenos de cronificación. ¿Qué hace que se cronifique una migraña? Pues esencialmente la frecuencia de la cefalea, ya vimos que 15 días o más al mes, que tenga pobre tratamiento agudo, que tenga obesidad, suele tener comorbilidad emocional como asma y depresión, ronquidos, apneas de sueño, uso excesivo analgésico y patologías respiratorias como el asma. Esto se manifiesta como la alodinia cutánea que ya mencionamos y hay una sensibilización que ya mencionamos también central, es decir, cuando se hacen estudios ya mirando específicamente más por qué se cronifica, factores como de la comorbilidad como emocional como la depresión, la frecuencia de la cefalea, la alodinia y el uso excesivo de analgésicos. Pero si yo tengo que pensar entonces en la progresión de una cefalea, en migraña crónica, pues tengo que pensar más o menos en esta gráfica, ¿no? Eso más o menos sería un fenómeno de migraña crónica. Entonces, que tenga comorbilidad emocional como depresión, trastornos de sueño, que haya antecedente o no de trauma cronocefálico, el asma, que es fundamental, dolor crónico no cefálico como la fibromialgia, uso excesivo de analgésicos, más de 10 días de dolor al mes. Hablamos del punto de corte en 15, pero los cambios fisiopatológicos, para ser honestos, eran menos de 15, eran 10 días, más o menos a 10 días ya comienza a haber fenómenos de cronificación. La alodinia y la náusea, el uso crónico de cafeína y un bajo nivel socioeconómico. Esto sería como el panorama específico de una cefalea crónica diaria. En resumen, muchachos, tenemos desde el punto de vista fisiopatológico, que me interesa más que el tratamiento, que eso igual va cambiando, pero que entendieran un poco de qué se trata la fisiopatología. Tenemos una cantidad de factores genéticos, ambientales, metabólicos, medicamentos o hormonales, que lo que hacen es que se active el hipotálamo, acuérdense, eso lo sabemos esencialmente para los pacientes que tienen migraña sin aura, ¿no? Entonces se activa el hipotálamo, se alteran todas esas vías subcorticales y se altera la conectividad cerebral, el cerebro se vuelve hiperexcitable, como muy activo, lo que no pasaba antes, ¿no? Una persona que está, un cerebro hiperexcitable. Cuando eso ocurre, se activa el tallo cerebral, ya lo vimos,
Para la migraña, acuérdense que ahí el hipotálamo y luego la parte dorsal del puente para la migraña sin aura, o la onda de presión cortical para la migraña con aura, y se liberan las sustancias vasoactivas que van a activar el sistema trigeminovascular y van a generar todos esos cambios que ya mencionamos, con una integración multisensorial súper importante, característica, con todas las características que ustedes ya saben y conocen, que hemos mencionado, el dolor de cabeza. Al final, entonces, en fisiopatología, ¿qué es el cerebro migrañoso? Pues el cerebro migrañoso es una disfunción hereditaria en los circuitos y la modulación neurosensorial, lo que condiciona una mala adaptación al cambio brusco en presencia de estímulos repetitivos. Esto suena así como ladrilludo, pero se lo voy a explicar un poquito más fácil. Pero voy a explicarlo como me gusta a mí, con la literatura y con la literatura garciomarquiana caribeña, donde soy yo. Entonces vamos a mirar un poco en ese realismo mágico cómo sería específicamente ese cerebro migrañoso que mencionamos acá. Pues ese cerebro migrañoso sería esencialmente esta noticia que ustedes ven aquí. Esto pasó en Palestina, Caldas, hace más o menos un año. Es una señora que puso una tutela para silenciar la campana de la iglesia que le causaba migraña. ¿Y por qué le causa migraña a esta señora la campana de la iglesia permanentemente? Pues bien, es porque hay una disfunción hereditaria de los circuitos, migrañoso es el que quiere, no el que quiere, sino el que puede, y la modulación neurosensorial, lo que condiciona una mala adaptación al cambio brusco, un campanazo, ¿cierto?, en presencia de estímulo repetitivo. No es uno solo, son muchos y que permite que un cerebro migrañoso se hiperactive o se vuelva mucho más hiperexcitable. Eso es lo que es un cerebro migrañoso. Por eso cuando una persona que tenga migraña le diga, hombre, deje quieto ese bolígrafo, deja quieto esa cosa, no es por molestar, es que simplemente no nos adaptamos al cambio brusco de los estímulos repetitivos. Eso es lo que ocurre. Bien. Vamos a hablar entonces de la parte terapéutica, ya vamos a terminar. Y esto lo decía alguien que tiene migraña también, dice, solo quien convive con la migraña es consciente del estigma que arrastra, no mata, pero resta vida. Es la segunda enfermedad neurológica más discapacitante del mundo, pero sigue invisible y menospreciada. Esto parece ser escrito por un epidemiólogo, por un neurólogo o por un estudiante del neurobús, pero no es así. Esto lo describe Serena Williams, que seguramente ustedes la conocen, una migrañosa absolutamente consumada, ha perdido una cantidad de partidos y torneos por su migraña. Además, no puede parar porque ya está la televisión, todo está organizado y cuadrado, y no puede tomarse nada porque pueden acusarla de doping. Así que le toca a palo seco aguantarse los ataques de migraña, y definitivamente la ha limitado muchísimo. Esta descripción característica de la migraña, pues de alguien que común y corriente, bueno, ni tan común y corriente, una persona conocida que genera una cantidad de factores importantes a nivel del deporte. Metamos entonces en el aspecto de tratamiento, muy sencillo, la verdad no vamos a ahondar mucho en ello, parece sencillo, pero es un poco complejo, hay que meterse mucho más. ¿En qué está ahorita el tratamiento de migraña? Pues esencialmente en prohibir cosas, es lo que usualmente se hace. No tome, no haga, no salga, eso es absolutamente absurdo y ridículo, eso no tiene ningún sentido. O sea, la migraña no tiene por qué limitarlo a uno desde el punto de vista personal, familiar, laboral, salvo que uno no se tome la medicación o no esté diagnosticado, pero por lo demás tiene que tener una vida absolutamente normal. ¿Qué ocurre además en los servicios de urgencias? Entonces, no solamente que los pacientes llegan ahí desesperados que no los atiendan, sino que además comienzan a decir que es un fenómeno emocional. Entonces comenzamos a fungir de psiquiatras sin serlo y a decir pendejadas ahí en un servicio de urgencias donde no le sirve a nadie eso. El paciente lo que quiere es que le quiten el dolor y que mejore el dolor. Y que aparte de eso, también hay aquellos pacientes que son maltratados, además por el médico que los ve, porque simplemente les dice que hacen ahí, porque no fue a otro lado, etcétera, etcétera, como bien lo dice Quino en su gráfica. Es decir, el paciente con migraña no solamente es maltratada porque no lo sabemos manejar, sino maltratado en sí cuando va a un servicio de urgencias, y ya sabemos que las escalas de dolor son bastante fuertes. Lo que el paciente necesita esencialmente es que lo ayuden, que le quiten el dolor de cabeza y que pueda entender qué es lo que lo tiene así, lo que se preguntaba Anish hace muchos años y que lo tiene absolutamente desesperado. Si miramos la historia de un paciente con migraña, pues es que no vamos a encontrar nada. Espera un momentico, miro la historia suya a ver qué le han hecho, pues es eso mismo. O acetaminofeno, ibuprofeno y ya. Por eso el paciente no consulta, nunca va a urgencias. Y tal vez lo que dice Quino en esto, que es fundamental. Como no sabemos lo que tiene, pues le daremos un medicamento que no sabemos para qué sirve. Eso es más o menos el panorama de la migraña actualmente. Vamos a darle una medicación que fue la que me dijeron a mí que servía, o por alguien lo vi que funcionaba, o el farmacéutico va y formula cualquier cosa, y esto no tiene ninguna razón de ser. Hay que ser un poco más precisos en esto. Recordar siempre el concepto de cronicidad en cefalea, episódico y crónico, menos de 15 días y más de 15 días. Eso nos permite entender un poco hacia dónde viramos. Y el objetivo de la medicación aguda, vamos a quitar el dolor, acuérdense de la neuroinflamación, y vamos a prevenir el dolor, acuérdense de la sensibilización periférica. Alodinia, no se puede tocar ni peinar, etcétera, que eso hace que lo sea mucho más difícil. Y recuerden que esto es bidireccional. Entonces el paciente puede pasar de una migraña crónica a alta frecuencia, a baja frecuencia, eso ya lo explicamos. Entonces yo tengo un paciente esencialmente con
Descarté la cefalea secundaria, me quedo con una cefalea primaria, ya lo vimos. Tiene más de 15 días de dolor al mes o menos de 15, crónica o episódica, menos de 4 horas, corta duración, más de 4 horas, larga duración, con o sin uso excesivo de analgésicos. Esto usualmente es la ruta de un paciente con migraña crónica, que es lo que vemos así. Y los que tienen más de 15 días de dolor al mes, la migraña crónica, la cefalea tipo tensión, la cefalea crónica diaria no, así que simplemente voy mirando cuánto dura el dolor de cabeza y cómo es. Y miro la parte del tratamiento. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner un tratamiento agudo que sea efectivo, un tratamiento preventivo que funcione y un tratamiento no farmacológico. Tengo que educar al paciente para que sepa qué tiene. Acuérdense, 6 años para que el paciente sepa qué tiene. Y aún así, cuando le hagan el diagnóstico, aún así sabe qué tiene. Eso es importante. ¿Qué hace usualmente un paciente con migraña cuando tiene dolor? Instintivamente. Esta página se la recomiendo, esta aplicación se llama Migraine Body, que es lo que muchos pacientes se meten ahí tienen sus calendarios de cefalea y manejan su dolor de cabeza perfecto. Yo tengo muchísimos pacientes en mi consulta particular que tienen esto y me sirve a mí muchísimo porque veo el panorama de cómo se está comportando el dolor de cabeza específicamente. ¿Y qué hace la gente? Usualmente duerme, miren ustedes la cantidad de 3.3 millones de personas dicen que duermen y ayuda más o menos en un 27% y alguna ayuda del 16%. Tomar agua, quedarse en un sitio quieto, comer. Aunque la migraña produce náusea, hay personas que mejoran comiendo, si es el ayuno el factor generador de migraña, la cafeína que ayuda también al dolor, lo que hacían los egipcios, pero esto es mucho más fino, ¿no? Entonces no cocodrilos de cerámica, sino obviamente bolsitas de hielo, duchas calientes, duchas frías, yoga o meditación, que eso hace específicamente que el paciente mejore instintivamente. Pero tenemos unos tratamientos específicos para migraña y no específicos. Los no específicos, los analgésicos y los AINES, ya lo explicamos el por qué funcionaban, y los específicos como la ergotamina, que es la medicación que más se formula en Colombia para migraña, que es el fencafén, los triptanes, que ya vimos que funcionan y funcionan muy bien y que además nos ayudaron a entender la fisiopatología de la migraña, los ditanes, que son parecidos a los triptanes, estos son agonistas de 5-HT1D, E y B, y estos son agonistas de 5-HT1F, es decir, para fines prácticos son agonistas serotoninérgicos, y los gepantes, que son anti-CGRP orales. Y esto me voy a dedicar 2 segunditos para explicarles estas estrategias. El doctor Becker, que es un canadiense ya mayor que quiere mucho a Colombia y lo hemos tenido nosotros aquí en algunos congresos, el doctor Werner Becker diseñó estas estrategias clarísimas para el ataque de migraña y manejo agudo. Entonces, si yo tengo un paciente con migraña, con ataques leves o moderados, está la estrategia de la acetaminofén y los antiinflamatorios. Ya sabemos el porqué, etcétera. Pues no se necesita leer el artículo del paciente para tomarse estos medicamentos, simplemente sabemos que eso es lo primero que hace un paciente. Pero si no respondió, que es lo que nos toca a nosotros, utilizamos la estrategia de los triptanes. En Colombia tenemos 4, el sumatriptán, el L-triptán, que es el Relpax, el Solmitriptán, que es el Solnox intranasal, y el Naratriptán, son 4. Y son muy efectivos, son medicamentos diseñados para migraña, específicos para migraña. Si el paciente no responde a esa estrategia de triptanes, lo que hacemos es combinar un triptán con un antiinflamatorio no esteroideo. ¿Y el por qué? Porque en muchos de estos triptanes, en dolor de cabeza agudo, miramos 2 parámetros. ¿Qué ocurre en las 2 primeras horas y qué ocurre en las 22 horas siguientes? Las 2 primeras horas, libertad de dolor, o sea, que se quite el dolor o que mejore el dolor. En las 2 primeras horas. Y las otras 22 horas, lo que ocurre después de esas 22 horas, se llaman recaídas. Entonces, muchos son muy efectivos a las 2 primeras horas, pero tienen muchas recaídas a las 22 horas siguientes. Cuando eso ocurre, ponemos entonces un triptán de vida media corta, como el sumatriptán, el L-triptán o el solmitriptán, combinado con un antiinflamatorio no esteroideo de vida media larga. Así que cuando baja la acción del triptán, el AINE tiene una vida media mucho más larga. Eso se llama TRAS o se llama Suaxina, funcionan bastante bien, son muy efectivos y son medicamentos que funcionan muy bien en migraña. Tenemos 2 aquí en Colombia, esos triptanes con antiinflamatorio. Tenemos además medicamentos de rescate como los antagonistas de dopamina y los corticoides y combinaciones. Lo que no tratamos es de usar nunca ni opioides, ni barbitúricos, ni nada de estas cosas, ¿no? Ustedes van a ver que me utilizan mucho en urgencias de tramadol, etcétera. Eso, aparte de producir un vómito satisfactoriamente para el paciente, no sirve para nada en migraña. Los opioides, salvo casos muy puntuales, están contraindicados, no se utilizan. Si yo, como los triptanes son vasoconstrictores, si tengo contraindicación para un vasoconstrictor, utilizo un antagonista de dopamina, metoclopramida, haloperidol o un antiinflamatorio no esteroideo. Nosotros escribimos una manual que está a disposición de ustedes si alguno lo quiere tener. Yo se lo hago llegar a Juan Francisco, con Valeria, con la junta directiva de Neurobus, se los dejo para que lo tengan, eso se carga en el celular o en la aplicación, o si lo quieren también en físico, como quieran. Eso es esencialmente lo mismo, nosotros hicimos esa adaptación de las estrategias de migraña, pero obviamente adaptadas a Colombia.
Tenemos un ataque leve a moderado, entonces la estrategia 1, si no responde la estrategia 2 con triptanes, si hay contraindicación a los vasoconstrictores, utilizamos aquí uno nuevo que es la dipirona, que para nosotros es muy específica, es buena, bonita y barata, funciona bastante bien. La dipirona se usa mucho en urgencias, sirve para migraña con aura o sin aura y es muy efectiva, o los antidopaminérgicos como la metoclopramida o la loperidol. Si no mejora, pasamos entonces a la combinación de un triptán con un AINE o norbotamínicos o antidopaminérgicos o esteroides. Y si ya no hay mejoría, si estamos en el terreno del estado migrañoso, que es en la otra parte de la charla, que no era simplemente sino una diapositiva del estatus migrañoso, y es simplemente aquel paciente que tiene una cefalea por más de 72 horas. Ya les decía que una migraña dura entre 4 horas y 72 horas. Si se pasa de 72 horas, es un estado migrañoso, tanto para migraña sin aura como para migraña con aura. Y las características de la clasificación son muy sencillas. Es aquel paciente que tiene una migraña que dure más de 72 horas y que sus síntomas, que el dolor o los síntomas asociados sean debilitantes. Yo no creo que haya alguien que aguante 72 horas de dolor y que no se sienta debilitado por un ataque de migraña. Para fines prácticos, más de 72 horas, el paciente tiene un estado migrañoso. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Hidratarlo. La hidratación mejora, es la ley del 30%. Mejora el 30% de los pacientes y el paciente mejora un 30% su dolor solo con hidratación endovenosa. Eso hace que se absorban mejor los medicamentos, etcétera, mejora muchísimo, así que hidraten los pacientes. Si el paciente tiene, no lo pueden ustedes hidratar porque no están hospitalizados, alguno de ustedes tiene un ataque migrañoso o algún familiar de ustedes y tiene mucha náusea, el mejor tratamiento para la náusea, muchachos, es el hielo. Entonces, simplemente el hielo produce hidratación, o sea, pues, hielo hay en todos lados, simplemente ponen un vasito con hielo, comienzan a chuparse un hielo, el hielo va hidratándolos de a poco y además el frío enlentece las fibras vasovagales, las aferencias vagales y el reflejo nauseoso disminuye también. Es una cosa muy sencilla para manejar en la náusea, no solamente migraña, sino siempre que tengan náusea, eso ayuda muchísimo. Se hidrata y podemos utilizar dipirona o cualquier AINE, diclofenaco, desquetoprofeno o el ácido valproico endovenoso, funciona bastante bien. Si remejora y tiene criterios de prevención, se los ponemos. Si no, utilizamos ketorolaco, metoclopramida o haloperidol o sulfato de magnesio si es migraña con aura, a las dosis que están usualmente establecidas para usualmente eclampsia, etcétera, que se utilizan en ginecología. Si no mejora, podemos utilizar corticoides y si no mejora, podemos utilizar ácido valproico o bloqueos anestésicos. Es decir, el paciente tiene que mejorar sí o sí con estos esquemas. Si no mejora, vuelvo a insistir, es porque tenía una cefalea secundaria que se nos pasó. Una trombosis de seno venoso, una pequeña hemorragia cerebral, etcétera. Una patología secundaria, porque el paciente con estado migrañoso con estas medidas debe sí o sí mejorar. Es imposible que no mejore. Entonces aquí tenemos que replantear un poco si hay algún signo de alarma que se nos pasó, etcétera, y que tenemos que mirar de forma clara. ¿Por qué es importante el tratamiento agudo? Porque si no terminamos nosotros cronificando el dolor de cabeza y esa cronificación es muy incómoda y termina siendo un factor de generación de cronificación del dolor. ¿Qué hacemos entonces? El panorama, vean ustedes acá, es el mismo. Tenemos un paciente con primera línea de tratamiento antiinflamatorio no esteroideo. Si está contraindicado, utilizamos acetaminofén. Estrategia 1. No responde, estrategia 2, triptanes. No responde, utilizamos el naproxeno, estrategia 3. Y si ya no hay respuesta aguda con esto, buscamos los medicamentos nuevos, el ditano, el gepan, que lo vamos a tener muy pronto aquí en Colombia. Y si tenemos criterios de prevención, pues se los ponemos. ¿Cuáles son los criterios de prevención en migraña crónica entonces? O en migraña episódica, perdón. ¿Cuáles son? Que el paciente tenga más de 3 días de cefalea al mes sin respuesta al tratamiento agudo, o sea, 3 días de dolor de cabeza y el tratamiento agudo no le sirve para nada. O que tenga una semana de dolor de cabeza al mes y el tratamiento agudo le funcione, pero tiene una semana de dolor, o sea, tenemos que ponerle algo específicamente para mejorar. Cuando hay contraindicaciones para el tratamiento agudo, o sea, que empeora, exacerba la enfermedad acidopéptica, el intestino irritable, etcétera, pues para evitarle ese sufrimiento a ese paciente cuando tenga el dolor, simplemente le ponemos prevención y así evitamos que se nos exacerben las comorbilidades que tiene. Si tiene tratamientos o tipos de migraña infrecuentes, como la migraña con aura de tallo, si es migraña basilar o hemipléjicas, pues le ponemos tratamiento preventivo también. Cuando el paciente ha hecho lo humanamente posible todo para mejorar y no mejora, es decir, ha bajado de peso, ha hecho ejercicio, se cuida en la dieta, así todo lo humanamente posible y sigue con dolor de cabeza, pues este paciente requiere tratamiento preventivo y el más importante y el más frecuente, el que está en riesgo de uso excesivo de analgésicos. ¿Cuál es ese paciente? El paciente que toma más de 3 días a la semana analgésicos para el dolor. Ese paciente tiene riesgo de uso excesivo de analgésicos y obviamente de migraña crónica. ¿Cuáles son los tratamientos para prevención en migraña episódica? Los vemos acá. Este trabajo alemán.
Antiepilépticos como el ácido próico, el topiramato, antidepresivos con la amitriptilina, beta bloqueadores y bloqueadores de canales de calcio como la flunaricina. Para migraña crónica, el armamentario es mucho más pequeño, topiramato, toxina botulínica o anticuerpos monoclonales, que son los nuevos medicamentos. Es decir, aquí los tenemos, topiramato, toxina botulínica y anticuerpos monoclonales, que en este año, más tardar 2 o 3 meses, ya lo tendremos 2 de estos monoclonales en Colombia. Así que definitivamente la terapéutica en migraña ha cambiado y ha cambiado muy positivamente. ¿Qué es lo que básicamente pasa con el tratamiento oral? Cuando yo arranco un tratamiento preventivo oral, las adherencias son muy pobres. Si arranco 100 pacientes con tratamiento preventivo, a los 6 meses solamente el 30% lo toman y al año solo menos del 20%. Las adherencias son muy pobres porque los efectos adversos son muchos. Si alguno de ustedes ha tomado prevención para migraña o alguno de sus familiares sabe que la mayoría de medicamentos están muy duros, producen mucho efecto adverso y los pacientes terminan sí o sí abandonando el tratamiento. Y adicionalmente a esto, lo que vemos es que a los 6 meses las adherencias son del 30% y a los 12 meses al menos del 20%. Y la gota que derramó el vaso en aquella época, hablamos de 2010, fue cuando nos dijeron que el topiramato, que era tal vez el mejor medicamento en esa época para prevenir la cronificación del dolor en aquellos pacientes que tenían migrañas con hemipléjicas, perdón, migrañas episódicas de alta frecuencia, el topiramato no prevenía la cronificación del dolor. O sea que no sabíamos qué hacer, estábamos parados aquí en esta esquina que no sabíamos por dónde coger porque no se mejoraban los pacientes que tenían migrañas episódicas de alta frecuencia y las adherencias eran muy pobres, eran muy malas. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Entonces apareció la toxina botulínica que tal vez fue iconoclasta, rompió con todos los esquemas de tratamiento específico para migrañas crónicas, 15 días de dolor o más al mes, el Botox, para fines prácticos, a los que no conocen. Botox tiene acciones o indicaciones cosméticas clarísimas, pero también tiene indicaciones terapéuticas y muy buenas además y efectivas. Entonces, tal vez la historia del Botox es bien interesante. Dos cositas para contarles de esto sin irme muy lejos a esta parte. Y es que este doctor Kenner, que fue de la época de la posguerra napoleónica, cuando los alemanes terminaron la guerra, que ustedes saben que Napoleón lo derrotó esencialmente el ejército ruso, pero más que el ejército ruso el invierno, los alemanes fueron también muy golpeados por el ejército napoleónico. Los combatientes o los héroes de guerra llegaron a sus casas. Bueno, nadie es héroe en una guerra, pero llegaron a sus casas y comenzaron a verse una cantidad de intoxicaciones por las salchichas mal preparadas. Algunos decían que era esencialmente la venganza de las mujeres de estos hombres que las habían dejado solas y habían sido víctimas de la guerra y que era una forma de vengarse de estos personajes. La realidad era que las condiciones de salud eran pobrísimas y los pacientes comenzaron a morirse intoxicados por la toxina botulínica que estaba en esas características, en esas salchichas mal preparadas. Pero este doctor comenzó a darse cuenta que si cogía dosis muy pequeñitas de esa toxina, comenzaban a haber unos cambios del sistema nervioso simpático y que disminuía secreciones corporales como el sudor, la saliva o el moco. Él mismo se las aplicaba o se las tomaba para mirar qué ocurría. Esa fue como la forma esencial o pionera en la que toxina botulínica comenzó a funcionar desde el punto de vista terapéutico. Los estudios PRIEN que mencionaron y que funcionaban en migraña crónica y que cambiaron las características, les voy a explicar el porqué en estas dos diapositivas. Cuando se produce o se infiltra toxina botulínica, lo que se hace esencialmente es bloquear la liberación de todas las sustancias vasoactivas de la sensibilización periférica. Entonces, la sustancia P, el CGRP y el glutamato no se liberan por parte de la fibra tipo C, luego esta fibra tipo C no activa la fibra tipo delta y se mejora la sensibilización periférica y la sensibilización central. Esta es la explicación de cómo funciona la toxina botulínica. Y si lo vemos un poco más claro, aquí está. Cuando se van a liberar, cuando se activa la fibra tipo C, esta es la membrana celular de esta fibra, las vesículas llenas de CGRP van llegando a la membrana celular. Hay unas moléculas de anclaje que permiten que esa vesícula llegue y se pose en el muelle, en el puerto específico, para poderse liberar esas sustancias que generan dolor. Ese CGRP que se libera, que ya les mostré las imágenes, etc. Y hay unos receptores potenciales transitorios de membrana que se colocan aquí también en la membrana para que eso se libere. Esto es lo que ocurre básicamente y se traduce como dolor. Se activa por las razones que sean, se produce la liberación de CGRP y todas las sustancias vasoactivas y se produce la sensibilización periférica. ¿Qué hace la toxina? La toxina lo que hace es que se une a esta proteína SV2 por procesos de endocitosis y translocación, entra la toxina, entra al citosol y se adosa a esta membrana vesicular y esta vesícula no
se puede anclar y no se libera el CGRP. No se liberan las sustancias generadoras de dolor y eso se traduce específicamente como mejoría del dolor. Ese es el mecanismo fisiopatológico por el cual la toxina botulínica funciona en migraña crónica. Muy sencillo además, pero muy efectivo. Y además vienen otras características importantes de la fisiopatología y los tratamientos farmacológicos, que son los anticuerpos monoclonales, las nuevas terapias en migraña crónica, que son esencialmente los anticuerpos monoclonales, tanto en migrañas episódicas de alta frecuencia como migrañas crónicas. Acuérdense del receptor de CGRP, cómo es y cómo va llegando el CGRP a activarlos. Simplemente estos monoclonales, que son células específicas contra esta sustancia, lo bloquean periféricamente o simplemente se paran o se ubican mejor en el receptor y no permiten que el CGRP actúe y no se activa, no se libera por la fibra tipo C, no activa la fibra tipo delta, y etcétera, etcétera, que lo hemos venido mencionando y también funciona. Esta diapositiva resume esas dos cosas que les acabo de mencionar. La onda de presión cortical, bien sea, o la activación hipotalámica, lo que hace es que se produzca la vasodilatación de las arterias piales, esa trigémino vascular. Esta dilatación lo que hace es activar la fibra tipo C, acuérdense que es el peleador del grupo. Esta fibra tipo C libera el CGRP. Este CGRP va a actuar sobre los receptores. La fibra tipo C no tiene receptores de CGRP, sí las tiene la fibra tipo delta. Entonces, se libera el CGRP, activa todos esos receptores de CGRP en la fibra tipo delta a nivel dural, ¿cierto? A trigemino vascular, a nivel del ganglio trigeminal, primera neurona, a nivel del complejo trigeminal, segunda neurona, y van ascendiendo hacia el tálamo, lo que les he explicado. Para fines prácticos, muchachos, para que no se les olvide, parados en la fisiopatología del tratamiento nuevo, la toxina botulínica inhibe la liberación del CGRP en la fibra tipo C y los anticuerpos monoclonales inhiben la activación o la sensibilización de la fibra tipo delta en la sensibilización de la fibra tipo delta, los anticuerpos monoclonales. Así que la toxina actúa sobre la fibra tipo C y los monoclonales sobre la fibra tipo delta. Esta es la fisiopatología actual del tratamiento farmacológico. Dos cosas ya para terminar. En migrañas específicas, población especial, la migraña menstrual. Recuerden que hay dos tipos de migraña menstrual, una migraña menstrual pura, que es solamente con la menstruación, y la migraña relacionada con la menstruación, que da con la menstruación y da en otros días adicionales durante el mes. La menstrual pura es la más difícil de tratar, es más severa, más incapacitante, dura más y requiere más tratamientos en la fase aguda. Y el tratamiento de elección son los triptanes, o sea, la estrategia 2. Si alguna de ustedes sufre de migraña menstrual, estrategia 2. Si tienen pacientes que ustedes ven con migraña menstrual, estrategia 2. Y si no responde porque o hacen muchas recaídas, lo que ocurre en las 22 horas siguientes, un triptán con una AINE de vida media larga, es decir, suaxina o otras, combinación de un triptán con un antiinflamatorio no esteroideo. Y la cefalea en el embarazo, de 10 pacientes que yo vea, 6 son migrañas, mujeres embarazadas, 2 son trastornos hipertensivos y 2 son otras patologías. Sigue siendo la migraña la patología más frecuente durante el embarazo. La migraña sin aura mejora durante el embarazo, así que de esas 10 migrañas que yo vea, 7 son sin aura, esas van a mejorar durante el embarazo. Miren, lo que ocurre en el primer trimestre, lo que ocurre en el segundo y casi el 90% del tercer trimestre está sin dolor. Este libro lo escribimos hace 2 años, el libro de Migraña y Mujer, todo el periplo de lo que ocurre con la mujer desde chiquita hasta ya edad mayor, cuando adulto mayor, lo que ocurre con la migraña a través de la historia, ¿no? Este libro fue, además se los cuento para que, no por ganas de darme bombo, sino que hay que contar las cosas, no solamente lo escribí yo, fueron varios neurólogos que trabajaron conmigo en este libro, fue Premio Nacional de Publicación Médica en el año 2018, si alguno lo quiere, con muchísimo gusto se lo facilitamos también. Entonces, la migraña sin aura mejora durante el embarazo y la migraña con aura empeora. Muchas veces le dicen a las mujeres, porque llegan y les cuento, miren, para que usted se le quite el dolor de cabeza, pues tenga un bebé y verá que se le mejora el dolor de cabeza. Sí, en el 70%, pero la que tiene migraña con aura empeora durante el embarazo, o sea, es peor el embarazo como tal. No quiere decir que no puedan tener bebés por eso, pero es así como están. Entonces, recuerden que es mucho más frecuente la migraña con aura durante el embarazo y lo que hacemos esencialmente es utilizar el acetaminofén como tratamiento farmacológico. Recuerden que, y esto es muy importante y no se les olvide lo que les voy a decir ahorita, las mujeres que toman acetaminofén entre la semana 18 y la semana 32 deben suspenderlo, semana 18 a semana 32, porque se ha visto que el acetaminofén tomado en esa época del embarazo, entre la semana 18 y 32, los niños pueden tener déficit de hiperactividad e inatención en la edad escolar. Así que en esa etapa mejor no utilizar acetaminofén, sino otro tipo de medicamentos, y no utilizar el acetaminofén entre la semana 18 y la semana 32. Se pueden utilizar dosis aisladas de AINE hasta la semana 32. La gente suele pensar que después del embarazo, o sea, al final del embarazo, podemos utilizar AINES
y no es la mejor opción, puede tener dificultades. Lo que hacemos nosotros básicamente en nuestro grupo es bloqueos de lidocaína con epinefrina con muy buenos resultados. Y para tratamiento preventivo utilizamos la combinación de riboflavina y magnesio, terapias conductivas conductuales o yoga, etcétera, tratamientos no farmacológicos. Y en algunos pacientes, sobre todo como son migrañas con aura, la memantina, que funciona para la demencia vascular, etcétera, por otro mecanismo, es un anti-NMDA, funciona muy bien en migraña con aura y lo utilizamos muchísimo. Propanolol hasta el segundo trimestre, pero la verdad no es una buena alternativa. Cada vez la usamos menos. La memantina es una muy buena medicación en esto. Y una adenda final, muchachos, para mencionarles esto, que la imagenología en cefalea, si yo tengo un paciente que tiene un dolor de cabeza y descarté los signos de alarma y le hago una resonancia, si el examen neurológico es normal y bien hecho, la normalidad que yo puedo encontrar no sube del 3% para un paciente con cefalea aguda con un examen neurológico normal. Y si tiene una migraña, y fui claro y conciso para trabajar en migraña, la posibilidad que encuentre el examen anormal de un TAC, una resonancia, es menos del 1%. Así que cuando ustedes están haciendo el internado y rural, no se angustien tanto por el TAC, porque hacer el TAC ni muestra nada. Es simplemente saber si el examen neurológico fue normal, si apliqué los signos de alarma clarísimos, si el paciente tiene migraña, hacia dónde lo enfoqué desde el punto de vista fisiopatológico y no van a tener ustedes dificultades con esto. En conclusión, muchachos, entonces hay que descartar una cefalea primaria y una cefalea secundaria, los signos de alarma, clasificar bien la migraña por las frecuencias. Recuerden que una migraña es enfermedad del cerebro, no de los vasos, ni de esas cosas del cerebro. Se debe propender siempre por calmar las expectativas reales del tratamiento de los pacientes, explicarles qué es lo que tienen. Estrategias de manejo agudo de migraña, acuérdense, estrategia 1, estrategia 2, triptán, estrategia 3, combinación de un AINE con un triptán o un corticoide, un antidopaminérgico, etcétera. Los triptanes son la mejor alternativa en la migraña aguda, también en la migraña menstrual. Y recuerden que aquellos pacientes que tienen migraña crónica o migrañas de alta frecuencia, ustedes que van a ver más migraña que nosotros, inclusive los neurólogos, más cefaleas, en su internado, en su rural, como médicos generales, etcétera, en algunas especialidades que van a escoger, o si van a ser neurólogos, entonces con mayor razón, estos pacientes tienen que ser vistos por neurología, pacientes de migrañas de alta frecuencia y migrañas crónicas, porque existen tratamientos alternativos y efectivos para este tipo de migrañas. Lo que tenemos que hacer entonces, muchachos, es educar a los pacientes con migraña y a las personas con migraña de todas las características que ya mencionamos y respetar el dolor de cabeza y darle el sitial que se merece un dolor de cabeza específico. Yo sé que me pasé del tiempo, pero es que estas oportunidades no las tenemos usualmente. Y yo sí creo que el dolor de cabeza tiene que tener una connotación específica. Tenemos que entender de qué se trata esto, tenemos que saber de dolor de cabeza. No es un reducto, no es una patología propia del neurólogo. Esto es esencialmente del médico general, de la medicina como tal. Tenemos que saber de dolor de cabeza, entenderlo, enfocarlo, manejarlo y remitirlo cuando tenemos que manejar. Y bueno, el optimismo docente es esto. Yo creo que esto resume perfectamente esta hora larguita de la que hablamos de dolor de cabeza. Quiero darle las gracias a todo el Grupo Neuros por la invitación. Aquí están mis correos electrónicos, los libros, si alguno de ustedes lo quiere, lo necesita. Y de nuevo, muchísimas gracias, muchachos, por la invitación. No sé si van a hacer sesiones de preguntas, si ya terminamos acá. Les paso a ustedes el testigo, Juan Francisco, los que estén manejando la coordinación. Muchísimas gracias por todo. Doctor, con Valeria, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien, doctor. Doctor, muchísimas gracias por esa magnífica charla, tan útil, tan enriquecedora, tan interesante. Muchas gracias por aceptar la invitación a ser parte de este mes de cefaleas aquí en Neurobus. Esperamos continuar disfrutando de su compañía y de su conocimiento en todas estas jornadas, aprovechando pues también el vínculo existente entre el programa de neurología de la Sabana de posgrados y toda la parte de pregrado en neurología. Entonces, pues, darle muchísimas gracias por esta charla que fue espectacular y de verdad agradecerle por todo. Muchas gracias a usted, gracias Valeria, y un abrazo para todos. Feliz noche, muchísimas gracias. No sé, doctor, si alguien tiene alguna pregunta. Perfecto, claro que sí. Bueno, Pacho, dale. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues si quiere puede alzar la mano o también en la sección del chat también podemos mirar eso. Si quieres ahí, dale Juanca, de una. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Habla con Juan Camilo Olivella. Bueno, mi pregunta va, primero que todo, o sea, me gustaría saber, digamos, si tenemos un paciente con un difícil diagnóstico entre
una migraña crónica o una cefalea de tipo tensión crónica, ¿cuál sería la mejor manera de diferenciar estas dos? Y la otra pregunta es, en la cefalea de tipo tensión crónica, ¿cuál es el mejor tratamiento? Gracias, Juan Carlos, por tu pregunta. Me parece muy buena y además muy difícil de contestarte porque no es fácil poderla extinguir cuando tenemos la cronificación del dolor. Pero una cosa muy puntual es que el paciente con migraña crónica suele haber tenido antecedentes de migrañas episódicas previas, porque no debutas tú con migraña crónica. Es muy raro que tú debutes de entrada con migraña crónica. O sea que si miramos un poquito la historia clínica, el paciente debió tener seguramente episodios de migraña, o mejor, ataques de migraña episódica con o sin aura, y eso me orienta un poquito más a entender que estoy navegando más por el agua, por la migraña crónica, que por la cefalea tipo tensión. O sea que ahí es muy importante mirar el antecedente de la cefalea y qué ocurrió posteriormente, ¿no? Anteriormente, para poder decir qué vamos a hacer y con las estrategias farmacológicas que ya mencionamos. Pero hay pacientes que tienen cefaleas tipo tensión crónicas, clarísimamente. Esos pacientes, la mejor opción en estos momentos suelen ser y siguen siendo los antidepresivos tricíclicos. Funcionan bastante bien, la amitriptilina, la nortriptilina y todos estos antidepresivos tricíclicos. Los antiinflamatorios no esteroideos funcionan también muy bien. Y algunos pacientes se benefician con bloqueos también, bloqueos con lidocaína o bloqueos de nervio occipital como una buena alternativa. Pero usualmente hay que mirar muy bien ese antecedente previo de dolor de cabeza, porque muchas veces, como les decía al comienzo, cuando les mostraba esa torta de la carga por enfermedad, esa cefalea tipo tensión, cuando la migraña se cronifica, los síntomas cardinales que la diferencian, como son la fotofobia, la náusea, etcétera, todas esas características que mencionamos, desaparecen para convertirse en un dolor de cabeza constante y permanente. Y como ya vimos, la migraña crónica produce mucho dolor cervical, entonces a veces es difícil diferenciarla. Por eso la pregunta es complicada podértela contestar. Lo único que te puede a ti salvar o por lo menos orientarte hacia el tratamiento específico etiológico de lo que ocurrió es el antecedente del paciente, si tenía migrañas previas. Es lo que te puede ayudar porque en la parte fenotípica de presentación son esencialmente iguales. No es muy difícil cuando la migraña se cronifica por la diferencial de una cefalea tipo tensión. Listo, doctor, muchas gracias. Perfecto, si alguien más tiene alguna otra pregunta, la puede hacer en este momento. Vale. Doctor, de pronto alguna pregunta que sí tengo es, en el caso de los niños, por ejemplo, que ellos puedan tener dolores de cabeza que pues, sean clasificados como migraña, en ellos, ¿cómo podría ser un régimen terapéutico adecuado? Bueno, entonces, acuérdense que en niños lo que más vemos son equivalentes migrañosos, ¿no? Es lo que usualmente vemos, como lo explicaba en la charla. Sin embargo, como pueden presentarse fenotípicamente cuadros floridos de migraña por el fenómeno de anticipación genética, que ya lo mencioné, los tratamientos de elección pues y siguen siendo los antiinflamatorios no esteroideos, específicamente el ibuprofeno, que funciona muy bien en ellos. Y en prevención, la mejor opción en ellos es la flunarizina, ¿no? Tal vez la mejor opción farmacológica en prevención, es segura, efectiva, no produce tanto efecto adverso, y son tratamientos que no son tan prolongados como en adultos, ¿no? Son más o menos de 8 semanas máximo. Entonces, con eso logramos bajar un poco la frecuencia y el manejo agudo con antiinflamatorios no esteroideos, que es la mejor opción. Y hay algunas recomendaciones también desde el punto de vista no farmacológico, calor, etcétera, los factores precipitantes, pero es importante entender que esas dietas para migraña, ese tipo de cosas, pues, están mandadas a recoger. Simplemente se dan si el paciente identifica sí o sí que le produce dolor de cabeza. Y creo que con esquemas muy cortos de flunarizina y antiinflamatorios suelen salir los niños sin problema. No, inclusive tienen fenómenos de cronificación importantes también, pero siempre pensar que cuando hay un niño con cronificación de la migraña, hay que mirar desde el punto de vista emocional qué está ocurriendo, bien sea un factor de bullying en el colegio o algo de abuso sexual, etcétera, que sabemos que existe. O sea que hay alarmas que se prenden clarísimamente cuando se cronifica el dolor en un niño. El manejo agudo sí es lo que les acabo de mencionar. Si existe de pronto alguna pregunta. No, creo que ya tenemos eso por la ronda de preguntas. Y doctor, agradecerte muchísimo por habernos dado este espacio para poder hablar de todo acerca de la migraña y definitivamente
un encuentro muy enriquecedor para todos los estudiantes de medicina, también personas interesadas en el tema que han asistido a esta sesión, y agradecerte mucho. Por ahí nos seguiremos encontrando durante este mes de cefalea. Muy pronto pues vamos a anunciar también otro encuentro con el doctor Sobrino. Y bueno, doctor, muchísimas gracias. Estamos ahí en contacto. Aquí también tienen el correo del doctor por si acaso. Y bueno, entonces que pasen muy feliz noche y aquí estaremos. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos, feliz noche y gracias. Hasta luego. Vale. Chao, chao.